Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 18. Capítulo 18. Romper. Suer se esforzó al máximo para alcanzar esa imponente altura, intentando calmar su respiración agitada. Le costaba demasiado alcanzar a estas razas monstruosas. Para estos orcos, capaces de saltar varios kilómetros con un gran salto, y el hombre bestia con un asombroso poder explosivo, su campo de batalla es muy amplio. Por ello, salvo por la idea de seguirlos de cerca al principio, al final Suer simplemente encontró un lugar alto y oculto para observar. Pelea muy trágica. Si Suer no se hubiera equivocado, la batalla que se libraba bajo el acantilado frente a él sería la última batalla a muerte de encuentro. Salvo aquí, no se oía ningún sonido en ningún otro lugar. Los que quedaban de ambos bandos podrían haber acudido allí, por lo que la intensidad de la batalla se agravó. Rugido. Bebe. Tal rugido atrajo de inmediato la atención de todos los supervivientes. Con el rugido del orco, una bestia acorazada, sostenida en el aire por sus manos, se retorció en dos. La sangre salpicó, formando un puente de sangre transparente en el aire, y cayó sobre el orco, quien al instante siguiente había consumado la masacre. Este tipo cruel no tenía intención de conformarse. Incluso extendió la lengua para lamer la sangre de la bestia que resbalaba de su frente a sus labios. Su rostro brutal hizo que Suer, quien se escondía a lo lejos, frunciera el ceño y sonriera. Inexplicablemente, sintió un dolor fantasma al verse retorcido en dos. Yokoro. Los hombres bestia gritaron los nombres de sus compañeros con los ojos desorbitados. 3 de ellos se separaron de inmediato de sus enemigos y rodearon al orco, atacándolo frenéticamente. El orco no mostró miedo alguno, sino que rió y contraatacó. Tras soportar el daño de 2 hombres bestia, agarró al tercero, lo estrelló contra el suelo y lo pisoteó con fuerza, haciendo volar polvo y grava. Aunque los 2 hombres bestia restantes le cortaron la cabeza con aullidos furiosos, no retrocedió en absoluto. Buena muerte. Todos ustedes, monstruos, váyanse al infierno. Suer vitoreó ferozmente en su corazón, celebrando la muerte de la bestia hombre y los orcos frente a él. Entonces, vio al hombre que había estado esperando. El hombre bestia de cabello blanco, Asano Shirasu. Él no estaba muerto todavía. Aunque fue la primera raza de hombres bestia en intercambiar nombres con Suer en este mundo cruel, Suer estaba extremadamente ansioso por su muerte. Lo vio al hombre de pelo blanco escondiéndose y a tientas desde el borde del campo de batalla. La máscara que cubría su rostro había desaparecido hacía tiempo, e incluso el brazo medio roto había desaparecido. En ese momento, colgaba desnudo en el aire, simplemente vendado. Este tipo despreciable e insidioso debería haber llegado de otro campo de batalla que había terminado. En ese momento, se arrastraba silenciosamente por el suelo, agachando la cola y las orejas, y se acercaba al que parecía ser el líder de este grupo de orcos, oculto entre las rocas. A pesar de que la batalla había llegado a tal punto y estaba gravemente herido, Asano Shirasu no tenía intención de retirarse. En cambio, quería aprovechar que sus compañeros estaban enredados con el enemigo y atacar directamente para eliminar al líder de los orcos. Suer estaba tan conmovido que estaba a punto de llorar. Realmente. Aparte del ataque inicial, este hombre bestia de pelo blanco había llegado tras obtener una difícil victoria en un campo de batalla en otro lugar con sus compañeros, quienes acudieron a apoyarlo. Siendo honestos, si hubiera decidido detenerse antes y regresar a la tribu, Suer no habría tenido más remedio que regresar a la colonia lo antes posible, desesperado, y obligar a todos a marcharse. Sin embargo, a pesar de sus graves heridas, no regresó, lo que sin duda significaba que Asano Shirasu, quien había decidido venir aquí, estaba dispuesto a morir. Quería usar su vida a cambio de la supervivencia de otros jóvenes de la tribu, más fuertes y saludables. Era el héroe más respetable para los hombres bestia. Pero él era su enemigo. Ocultando su cuerpo un poco más entre las grietas de las rocas del acantilado, Suer controló su vista y se giró hacia el espacio abierto junto al campo de batalla. Le preocupaba un poco que, si seguía mirando, el hombre bestia, con sus 5 sentidos extremadamente agudos, lo descubriera. Solo podía confirmar la posición de Asano Shirasu por el rabillo del ojo, que se le escapaba de vez en cuando. Tal vez notó la vista anterior de Suer, Asano Shirasu, que estaba arrastrándose hacia adelante, se detuvo de repente y se quedó allí quieto sin moverse, observando atentamente los alrededores.
5 segundos, 10 segundos, Asano Shirasu no se movió, pero Suer no entró en pánico, porque sabía que Asano Shirasu debería estar más nervioso que él en ese momento. Mientras observaba atentamente los alrededores, otra bestia hombre murió a manos del líder orco. Con un pequeño cambio de perspectiva, Suer pudo determinar que no le quedaba mucho tiempo a Asano Shirasu, como era de esperar. La bestia hombre de pelo blanco se arrastró una vez más hacia la dirección del líder orco, y mientras se arrastraba lentamente, Suereart se levantó gradualmente y sus 10 dedos estaban tensos. Acercándose ya a una distancia muy cercana, Asano Shirasu no pudo evitar contener la respiración, estaba esperando que apareciera el defecto del líder orco, una oportunidad que le permitiría causar un gran daño incluso si no podía matarlo de un solo golpe. Bang, bang, bang. El corazón se fortalece, la sangre se reprime. La baba sale rápido. El cuerpo de Asano Shirasu se ha doblado como un arco, como si fuera a ser expulsado en el siguiente segundo. Rugido. Rugió el líder orco, quien no tenía idea de que había sido atacado por una serpiente venenosa oculta, todavía estaba tratando de deshacerse de las pulgas que seguían saltando a su alrededor, por lo que ni siquiera se dio cuenta de que su espalda había sido expuesta sin saberlo, y varios hombres bestia que eran responsables de sujetarlo también arriesgaron sus vidas para abalanzarse sobre sus muslos, royendo los tendones allí. Aquí viene. La oportunidad está aquí. Hay una voz resonando en el corazón de Asano Shirasu, y él saltará como un meteorito en el siguiente segundo. Sin embargo, estallido. El sonido nítido y fuerte, aunque débil, ya es un sonido anormal que no puede ser ignorado por estas razas inhumanas. En silencio, Asano Shirasu giró rígidamente su cuello, que estaba duro como una roca. Él vio al mono. El mono le sonreía con aire de suficiencia. Comentario. Votar capítulo 19. Capítulo 19. Asano Shirasu. Antes de que Asano Shirasu, que había estado al acecho durante mucho tiempo, estuviera a punto de lanzar el ataque sorpresa más letal contra el líder de los orcos, Suer, que también estaba tenso con cada nervio de su cuerpo, finalmente hizo un movimiento. Fue fácil. No fue muy diferente a empujar suavemente hacia abajo a una persona que estaba tambaleándose al borde de un acantilado, y no requirió mucho esfuerzo en absoluto. Suer acaba de arrojarle una piedra a Asano Shirasu. La pequeña piedra golpeó la armadura de Asano Shirasu y ni siquiera logró romper la defensa. Solo emitió un crujido metálico, pero cumplió su misión con éxito. El líder de los orcos, al oír el sonido, giró repentinamente la cabeza y vio al hombre bestia de pelo blanco, que ya se había inclinado tras él. Sin dudarlo, Suer ejecutó con fluidez el guión que había ensayado en silencio innumerables veces al ver a Asano Shirasu acercarse sigilosamente. Un segundo después de lanzar la piedra, se inclinó hacia atrás y rodó colina abajo tras el acantilado. En comparación con la opción de correr, rodar es sin duda la más rápida. En el último segundo antes de caer, Suer se sintió satisfecho al ver el rostro atónito de Asano Shirasu cuando se dio la vuelta, y el arrepentimiento, el odio y la ira cuando se dio cuenta de lo que sucedió en un instante, este placer. ¿Será arrepentimiento por no haber matado a Suer la primera vez? Odio haberte equivocado al tomar la decisión, y quizás rabia hacia el mono por tener el valor de hacerlo. Pero por mucho que Asano Shirasu se arrepintiera en ese momento, ya era demasiado tarde. Suer bebió esta copa de venganza con satisfacción. Orco no le daría tiempo al hombre bestia de cabello blanco para explicar sus últimas palabras. Justo cuando Suer se acurrucó para proteger sus partes vulnerables de lastimarse durante la caída, escuchó el rugido del orco cargando nuevamente. La guerra que podría haber terminado en ese momento se prolongó nuevamente. Como un monstruo indetenible, el líder de los orcos rugió, e incluso su cuerpo se expandió aún más con el rugido. Este monstruo incluso ignoró a la bestia humana que lo abrazaba con fuerza y le roía los tendones y la carne. Simplemente bloqueó su frente con ambos brazos y se abalanzó sobre Asano Shirasu con un rugido como el de una montaña que se derrumba. Imparable. Fue un impacto que incluso empujó el aire frente a él, y fue como una verdadera montaña verde que presionó a Asano Shirasu sin piedad y lo aplastó, y estaba decidido a quitarle la vida. Esta poderosa fuerza aplastó directamente a los dos hombres bestia que aún se aferraban a las piernas de Orco. Orco los obligó a cargar como si los hubieran forzado a atravesar la brecha entre Orco y la barrera de aire, e incluso sus huesos fueron aplastados. No, todavía están aquí. Aunque están muertos, sus brazos y garras todavía están envueltos alrededor de los muslos de Orc, atravesando la carne e incrustados en ella, salpicados de algunos colmillos.
Tras rodar por el suelo varias veces presa del pánico, apenas evitó el ataque del líder de los orcos. Asano Shirasu lo miró con desesperación. Parecía insatisfecho al verlo esquivar su ataque, pero se impacientaba con los demás hombres bestia, que siempre lo rodeaban como moscas molestas, y no seguían persiguiéndolo. Sin embargo, cada grito era como una afilada espada dentada que le atravesaba el corazón. Muertos, todos muertos. A excepción de este líder, el resto de orcos ya habían muerto bajo el asedio de los hombres bestia. Era obvio que solo necesitaba lanzar un ataque furtivo final para matar a este orco, y su gente también podría salvar sus vidas, incluso si no quedaban muchos, pero ¿por qué se volvió así en tan solo un breve momento? Los ojos de Asano Shirasu se habían vuelto rojos como la sangre, y la sangre fluía de ellos sin control, pero no era tan triste como el dolor en su corazón en ese momento. Ese mono, qué bestia tan humilde. ¿Cómo se atreve? No le quedaba tiempo para resentirse. Asano Shirasu respiró hondo y movilizó la sangre de su cuerpo, su ira, cada músculo y cada nervio. Las bestias hombres generalmente tienen un rendimiento físico cercano al límite físico, y los casos individuales entre estos generales, los casos individuales con cuerpos que exceden el límite físico se denominan individuos dañados por la sangre. Como su significado literal, dañado. Los caninos, que ya sobresalían, se hincharon varios centímetros, y una llama invisible pareció encenderse tras Asano Shirasu. Era el flujo de calor formado por el vapor y la oleada de su sangre y el calor de su cuerpo. Incluso cada gota de sangre fluía sin control. Los capilares en las partes más pequeñas ya se habían roto, e incluso los globos oculares y el vello corporal estaban teñidos de un rojo brillante por la sangre. Los nervios se le calentaban, las células hervían, los músculos ardían, e incluso las leyes de la física lo desgarraban en ese momento. Su respiración agitada era como una válvula a plena presión. Este era el hombre bestia que exhibía plenamente su espíritu de lucha, la encarnación de la violencia física y la apariencia de una bestia. Pero esto no fue suficiente. Asano Shirasu sabía que esto estaba lejos de ser suficiente. El único orco que queda frente a él, por su tamaño que excede por mucho al de los orcos ordinarios, se puede ver que su fuerza y vitalidad no son comparables a las de los orcos ordinarios, y Asano Shirasu solo tendrá una oportunidad. Su cuerpo ya no le permite mantener este estado durante mucho tiempo, e incluso si puede mantenerlo durante 5 segundos es un suspenso. Por lo tanto, el fracaso no está permitido. La alegría de construir una nueva casa de madera para la tribu con sus compañeros, los rostros de aquellos que se sacrificaron juntos para enfrentar el ataque de la especie Dhampir, las cosas que quería proteger incluso si renunciaba a su vida, e incluso en este momento, todavía creía en sí mismo, y se enredó con los compañeros de los orcos que arriesgaron completamente sus vidas por la victoria. El líder dijo una vez, su vida había sido absorbida por la magia de la especie Dhampir en esa batalla, y ahora incluso un brazo se ha perdido por completo. En este caso, entonces arde aquí por completo, convirtiéndose en la luz y el calor más puros. Asano Shirasu caerá aquí. Sangre y lágrimas corrían lentamente por las comisuras de sus ojos, pero no podían extenderse demasiado antes de ser evaporadas por la abrasadora temperatura corporal y reducidas a cenizas. Asano Shirasu convocaba el poder de cada célula de su cuerpo, reclamando de nuevo el poder que una vez pudo haber exhibido en su apogeo, el resplandor del pasado, el poder que los había protegido a todos, y el poder que solo unas pocas personas en toda la tribu de hombres bestia apenas podían alcanzar. La atmósfera se transformó en una sola rotura de sangre, y la segunda explosión se abrió. Comentario. Votar capítulo 20. Capítulo 20. Testigo. La atmósfera se abrió de par en par. Los 5 sentidos del hombre bestia, ya extremadamente agudos, se habían fortalecido increíblemente tras el primer daño de sangre, y ahora se habían fortalecido aún más. Sin embargo, esto no era nada bueno. Toda la información obtenida de esta percepción expandida se vertió en la mente de Asano Shirasu en ese instante, e incluso su autoconciencia estaba a punto de desaparecer. La sensación extremadamente familiar era exactamente el poder familiar que había experimentado brevemente y profundamente grabado en su mente. El mundo entero pareció estallar en su mente. Con un estallido invisible, todos los movimientos en un radio de más de 100 metros centrados en Asano Shirasu quedaron bajo su control, como si se hubiera erigido una barrera circular. Este pequeño mundo se había convertido en su dominio. Cada hoja, cada polvo, cada movimiento estaba a su alcance, hasta el punto de poder contarlos.
Asano Shirasu podía ver el flujo del viento, la dirección del polvo flotante e incluso se podían distinguir las partículas. Él vio a través de todo, ya sean las heridas y debilidades actuales del orco frente a él, o el mono que se arrastraba cautelosamente y se escondía detrás del acantilado detrás de él. Pero ya no tenía oportunidad de hacer pedazos al mono. Tan pronto como recibió el primer daño de sangre, la sensación de amenaza de Asano Shirasu aumentó bruscamente, y ahora, después del segundo daño de sangre, ha llegado a un punto que es suficiente para hacer sonar la alarma en el corazón de Orco, quien quedó inconsciente y perdió la cabeza en este momento. Sin siquiera importarle los otros dos hombres bestia restantes, el líder de los orcos quería darse la vuelta y enfrentar tal amenaza, pero ¿cómo podría llegar a tiempo? Si el primer daño de sangre apenas dura 5 segundos, el segundo no dura ni 2. El golpe mortal de Asano Shirasu llegará en ese instante. Estallido. Un profundo hoyo fue pisoteado, y 2 profundas huellas quedaron en el centro del hoyo de roca, que se hizo añicos como una telaraña. Pero esto no fue suficiente. Era más rápido que el sonido, e incluso ignoraba la inercia y todas las leyes físicas. En esta corta distancia, Asano Shirasu incluso dobló las rodillas y pisó con fuerza el aire. El aire, que debería haber sido invisible, se condensó forzosamente en una sustancia sólida ante esta velocidad y poder inhumanos. La atmósfera condensada rozó, ardió y se extendió como un círculo de humo. Una figura roja y brillante era mucho más rápida que un rayo, y ya había tocado el grueso cuello de Orco antes de que el sonido se extendiera, y entonces, un desgarro. Una fuerte explosión. Como una fuente, la sangre de Orc se derramó al cielo sin control, sin importarle en lo más profundo de su corazón sus heridas ni su vida. El líder de Orc giró la cabeza con indiferencia y se abalanzó sobre la figura ensangrentada. Él ya había conseguido lo que quería. Se acabó. Suer contó 300 en silencio en su corazón, y luego contó 300 otra vez. Desde el último ruido fuerte de hace un momento, no ha habido ningún sonido anormal durante 600 segundos. Intentando estirar el cuello entre las grietas de la piedra, Suer inclinó la cabeza con fuerza, dejando que su oído, todavía normal, escuchara el mundo exterior, captando cualquier sonido que viniera del mundo exterior. Nunca existió. Aparte del viento que soplaba sin parar, Suer no oyó nada. Con rostro inseguro, Suer estaba seguro de que el hombre bestia no volvería a enviar refuerzos a corto plazo. Después de todo, aún debían conservar sus fuerzas en la tribu y no podían consumirlas todas allí, pero, Suer finalmente decidió escabullirse y echar otra mirada al campo de batalla, solo una mirada, siempre y cuando pudiera ver el cadáver del hombre bestia de cabello blanco. Para ser honesto, era demasiado perezoso para ocultar su cuerpo. En fin, por mucho que intentara ocultarse, si aún hubiera hombres bestia supervivientes en el campo de batalla, con sus precauciones especiales y búsqueda, Suer jamás podría ocultarse por completo. Subiendo a la grieta donde acababa de observar todo el campo de batalla, Suer miró expectante, buscando a ese tipo, ¿no? Suer no podía creer lo que veía. ¿Ya evacuados? Con el corazón latiendo con fuerza, Suer contó rápidamente el número de cadáveres de hombres bestia en el campo de batalla. Antes de lanzar la piedra al final, había contado el número exacto de personas, pero esta tarea era, naturalmente, difícil. Los orcos habían destrozado a los hombres bestia demasiado pequeños. Y los que estaban esparcidos como panqueques, su rostro estaba lívido mientras reconstruía mentalmente la apariencia de los muertos. Todo el campo de batalla parecía una trituradora de carne y hueso. Ya no era una escena infernal que pudiera describirse simplemente con la palabra trágica. Ni siquiera se podía garantizar que los cuerpos de ambos bandos estuvieran intactos. Contando una vez y contando otra vez, las dudas en su Ereard no solo no disminuyeron, sino que aumentaron. No había escasez, el número de cadáveres era el correcto, entonces ¿por qué no pudo encontrar a ese tipo? Bajando con cuidado del acantilado, Suer se acercó al centro del campo de batalla. Ah, por fin. Bajo tan cercana observación, Suer finalmente encontró al hombre que estaba buscando. Todo su cuerpo estaba teñido de rojo por la sangre. En el centro del campo de batalla, junto al cadáver destrozado del enorme orco, Asano Shirasu permanecía sentado, inmóvil. No es de extrañar que Suer no lo reconociera varias veces. Este hombre bestia, que antes tenía el pelo blanco, ha cambiado de apariencia. Una de sus orejas de lobo ha desaparecido. Incluso su hermoso cabello blanco está manchado de sangre, con un brillo negro y endurecido. Ha cambiado de color desde la raíz.
La armadura de su cuerpo también ha desaparecido, dejando solo unos pocos fragmentos colgando casualmente. Sus brazos rotos y la falta de piernas lo hacen mimetizarse a la perfección con este infierno de carne y hueso. Después de todo, todos son solo cadáveres destrozados. Sin acercarse fácilmente, Suer se quedó a lo lejos y miró al hombre bestia que alguna vez tuvo el pelo blanco. Había extrañas quemaduras en las piernas rotas, como si las hubieran quemado las llamas y se hubieran arrugado hasta formar una bola. No había sangre, pero parecía carbón. Los hombres bestia y los orcos murieron aquí. Esta es la conclusión a la que llegó Suer en este campo de batalla. Si el plan de ataque furtivo de Asano Shirasu hubiera tenido éxito, aún podría haber quedado unas cuantas personas en el lado de los hombres bestia, pero desafortunadamente no hay ninguna duda en este mundo. En aquel entonces, Suer estaba orgulloso de su exquisito lanzamiento. Parece que el entrenamiento que dedicó durante su tiempo libre en el asentamiento no fue en vano. Asano Shirasu estaba muerto, y su cuerpo estaba justo frente a él. La pesada piedra que oprimió a su Erear finalmente fue retirada, e incluso respirar se volvió más fácil. En ese momento Suer sintió una sensación de alivio desde el fondo de su corazón. Comentario. Votar capítulo 21. Capítulo 21. Sondeo. Pero esto no es suficiente. Todavía no es lo suficientemente seguro. Suer necesita ver algo más para sentirse tranquilo. La paz mental de que no hay ningún problema. Quiere acercarse al cuerpo de Asano Shirasu. No es que Suer sospeche, solo quiere evitar que el hombre bestia de cabello blanco escriba algo o deje un código secreto en la piedra a su lado con sus dedos antes de morir. Hay que comprobarlo a fondo. Ya tomó ese riesgo, ¿no sería una pena que este tipo dejara un mensaje como asesino décimo o cuidado XXX? Por eso es muy necesaria dicha inspección, y si existen marcas desconocidas, hay que destruirlas inmediatamente. Pero dicho esto, la razón por la que Suer se quedó aquí sin acercarse también es muy simple. Está un poco preocupado de que Asano Shirasu solo esté fingiendo estar muerto. Después de todo, el cadáver del hombre bestia de pelo blanco estaba demasiado intacto comparado con el de sus compañeros. Si hubiera podido morir cortado en dos por la cintura, Suer se habría sentido aliviado y agradecido. A juzgar por las huellas del campo de batalla, sin duda fue Asano Shirasu quien mató al líder de los orcos. Ni siquiera ambos bandos murieron juntos, sino que el líder de los orcos murió primero, y Asano Shirasu se sentó sobre el cadáver de los orcos y sangró o murió por alguna otra razón. Cuidadosamente recogió un trozo de grava del suelo, Suer apuntó a la cara de Asano Shirasu y lo lanzó como un cadáver. Estallido. Ninguna respuesta. Lanza de nuevo. Estallido. Todavía no hay respuesta. Sin intención de detenerse, Suer lanzó piedras al hombre bestia de pelo blanco sin parar. En fin, había muchas piedras rotas en semejante campo de batalla. Al final, las piedras junto al cuerpo de Asano Shirasu se apilaron formando un pequeño montículo, ideal. Aunque Asano Shirasu cayó al suelo por el impacto, no se movió. Suer seguía dudando. Después de todo, esas pequeñas piedras eran más insultantes que dañinas para el hombre bestia. Si el hombre bestia de pelo blanco pudiera contener su ira, no explicaría nada. Y por lo sucedido antes en el jardín de hierbas, Asano Shirasu no era de los que se enojaban fácilmente y perdían la cabeza por ser insultado por un mono. Pensando en esto, Suer simplemente se levantó la túnica y caminó hacia un lado. Tras respirar hondo, se agachó y recogió una piedra del tamaño de su antebrazo. Esta pieza realmente fue suficiente. Cantando silenciosamente en su corazón, Suer balanceó sus brazos sosteniendo la piedra de izquierda de derecha, y estaba a punto de arrojarla al cuerpo de Asano Shirasu, pero en ese momento, escuchó el sonido que absolutamente no quería escuchar en ese momento. Tos, 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 todavía, eres muy cauteloso, mono. Si antes la voz de Asano Shirasu era como la fricción de una sierra, ahora que ha agotado toda la fuerza de sus células, su voz es simplemente ronca y casi inaudible, como el sonido de una rama seca al romperse. Es un milagro que sus cuerdas vocales aún funcionen. Pero aún así, Asano Shirasu todavía está vivo, incluso con un cuerpo tan roto. Con un temblor en el brazo, Suer casi perdió el control de la piedra y se golpeó los pies. De repente, sus nervios tensos no se relajaron en absoluto, y al segundo siguiente lanzó la piedra como lo había planeado. Apunta a la cara de Asano Shirasu. Morir. Pero, por desgracia, el deseo de Suer no se cumplió. Aunque solo le quedaba un brazo derecho, Asano Shirasu lo usó para impulsarse hacia un lado y esquivar las piedras que salían volando. Tos, 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 tos.
Asano Shirazu tosió violentamente debido a esta acción, y escupió sangre y coágulos. Asano Shirazu jadeaba en busca de aire, pero parecía que no conseguía suficiente oxígeno. Yo, lo adiviné, ejem. Asano Shirazu tosió y habló. Siendo honesto, no sería demasiado toser hasta morir en un segundo. Lo adiviné, seguro que volverás, ejem. No estarás tranquilo a menos que me veas morir, ¿verdad? Asano Shirazu, cuyo rostro estaba borroso por la sangre y el polvo, yacía en el suelo y le mostró una horrible sonrisa a Sumer, que era la alegría de su suposición correcta. No hay diferencia. Tras un breve silencio, Suer dijo. Solo necesito verte morir aquí, y no tardaré mucho. Parece ser verdad, jadeó pesadamente Asano Shirazu, con la cara presionada contra el suelo debido a la caída, moviéndose, estirándose, luchando por ponerse de pie, lo suficiente para ver a Suer de pie en la distancia. Después de lanzar la piedra, Suer ya había corrido hacia atrás rápidamente hasta que estuvo a más de 10 metros de Asano Shirazu. Para ser honesto, a esta distancia, no podía escuchar claramente lo que el débil hombre bestia de enfrente estaba diciendo porque sus oídos no eran muy buenos. Muy cauteloso, obviamente solo una bestia, Asano Shirazu, quien se apoyó para ver a Sumer, no pudo evitar sonreír con amargura. Parecía suspirar por algo, pero no por nada. Pero los monos siguen siendo monos, ¿Cómo puedes imaginar el poder del hombre bestia? ¿Qué dijiste? Suer sintió de repente una sensación de pánico en su corazón. Miró fijamente al hombre bestia, que cayó al suelo y ni siquiera pudo levantarse, y preguntó de nuevo, pero sus pies ya retrocedían rápidamente. Tenía que huir a un lugar más alejado. Con solo mirar el cuerpo, ya exhausto, incluso 3 extremidades habían desaparecido, y el pecho estaba extrañamente hundido. Suer no podía imaginar qué clase de amenaza podría representar aún esta bestia casi incapacitada, pero tuvo que evacuar de inmediato. Jeje, sin prestar atención a las preguntas y acciones de Suer, Asano Shirazu simplemente rió casualmente y murmuró en silencio con los ojos. Justo así. Estallido. Con una fuerte explosión, las extremidades restantes y el brazo derecho del otrora hombre bestia de pelo blanco se estrellaron contra el suelo. Aunque esta última fuerza le rompió la mitad de las piernas carbonizadas, al segundo siguiente, Asano Shirazu ya estaba cerca de Suer como una flecha afilada disparada por una ballesta pesada. Incluso la respiración se detuvo, Suer solo tuvo tiempo de abrir bien los ojos, torciendo su cuerpo por reflejo e inclinándose hacia su espalda, tratando de evitar este ataque que podría llegar en un instante incluso a tal distancia. Pasando por... Comentario. Votar capítulo 22. Capítulo 22. Engaño. Los dientes dispersos y salientes eran tan afilados como navajas, y la boca estaba abierta de par en par como si pudiera morder la mitad del cuello de Suer de un mordisco, y había un hedor a sangre que lo golpeó en la cara. Pasando por... Tras tambalearse unos pasos, ni siquiera el cuerpo de Suer pudo reaccionar al principio. En cambio, sintió un dolor punzante unos segundos después de que el hombre bestia de pelo blanco cayera al suelo y se deslizara. Era como si le clavaran una aguja en cada músculo. Aunque apretó los dientes con desesperación, no pudo evitar gritar. Olas de dolor surgieron de su hombro derecho como olas, extendiéndose a cada rincón de su cuerpo. El trozo de carne había desaparecido, y era un pequeño semicírculo, e incluso quedaban marcas de dientes. Si Suer no hubiera esquivado inconscientemente hacia un lado hace un momento, este pequeño semicírculo habría aparecido en su cuello, y habría sido demasiado tarde. Temblando de dolor, sus dientes chocaron violentamente, sintiéndose mareado y sin poder siquiera mantenerse en pie. Suer presionó desesperadamente la herida con la palma izquierda, pero por más fuerte que presionara, no pudo detener el borbotón de sangre. De entre los dedos de Suer, la sangre se derramaba a borbotones. Detén la hemorragia rápidamente. Así es. Hierbas. Presa del pánico, tocó la bolsa de hierbas que cayó de los brazos de Iván. Suer, temblando, la abrió. Tras identificar las hierbas para detener la hemorragia, se las metió rápidamente en la boca y las masticó. Presionó rápidamente las hierbas masticadas sobre la herida de su hombro. Gruesas gotas de sudor le corrían por las sienes a causa del dolor y el pánico. No debía perder demasiada sangre. En una situación tan débil, la posibilidad de que regresara sano y salvo a la colonia sería mínima.
HMPH, HMPH, tos, tos. El hombre bestia que cayó boca abajo en el suelo a lo lejos todavía se reía de forma extraña y complaciente, pero Suer no tenía intención de prestarle atención. No puedes volver atrás, mono. Asano Shirazu luchó por darse la vuelta y murmuró en el suelo, mirando el cielo rojo sobre su cabeza que no había mirado con atención durante mucho tiempo, justo como si su sangre estuviera casi agotándose en ese momento. Sin obtener respuesta, Suer seguía intentando desatar la venda de su pierna y luego la usó para atar las hierbas firmemente sobre la herida. El dolor y el mareo lo obligaron a concentrar toda su atención para terminarlo. A pesar de haber sufrido tal lesión, Suer no solo no se arrepentía, sino que estaba sinceramente contento de haber venido aquí hoy. De lo contrario, esta bestia hombre que había previsto que definitivamente vendría a confirmar si estaba muerto definitivamente dejaría alguna información que era muy desfavorable para la supervivencia humana a su alrededor en decepción antes de llegar. Pensando en esto, Suer apretó los dientes y se levantó, tambaleándose lentamente hacia el cadáver del líder orco, donde Asano Shirazu acababa de sentarse y lo revisó cuidadosamente. Necesitaba confirmar si había alguna palabra o código secreto dejado por el hombre bestia. Sin esperar la respuesta de Suer, Asano Shirazu hizo su mejor esfuerzo para girar la cabeza y mirar, y probablemente adivinó el plan de Suer. No lo busques, no queda nada, dijo Asano Shirazu vagamente, moviendo su mandíbula, y el hombre bestia de cabello blanco masticó e incluso tragó la carne y la sangre que acababa de morder a Suer. Ignorándolo, Suer no creyó en absoluto ninguna de las palabras del enemigo y permaneció allí tendido buscando cuidadosamente en cada rincón de esa zona. Jaja, ¿es por eso que los monos aún pueden vivir en un mundo así? Después de un rato, seguía parloteando consigo mismo. Asano Shirazu pareció hablar más antes de morir. Pero no importa cómo actúes, estás acabado, tu tribu está acabada. Me temo que a los monos les cuesta distinguir la diferencia, ¿verdad? Déjame decirte, Asano Shirazu incluso rió con facilidad, después de que me mordiera, tu sangre se ha esparcido por este campo de batalla. Eso es definitivamente diferente de nuestra sangre y la de un orco. Aunque ustedes, los monos, no puedan imaginar semejante habilidad, para nosotros, los hombres bestia, es muy fácil extraer tu olor de un olor tan mezclado. El cuerpo de Suer se detuvo de repente. Aunque no prestara atención, las palabras de Asano Shirazu le resultaron enteras. Apretando los puños, Suer respiró hondo y continuó buscando. Sabía lo que Asano Shirazu estaba haciendo. La bestia de pelo blanco solo quería provocar su ira y atraerlo a su rango de ataque. Si todo fuera tan simple como decía, entonces el hombre bestia no diría otra palabra en ese momento. Y mucho menos cuánto tiempo duraría el olor de este campo de batalla en este mundo donde tormentas negras y grises se desencadenaban de vez en cuando, incluso si el hombre bestia que vino a investigar más tarde encontrara el olor de Suer. ¿Será que ingenuamente pensaron que el mono sin nombre mató a tantos hombres bestia y orcos aquí? Aunque sueñes, debería haber un límite. De todos modos, como mucho, solo llegarían a la conclusión de que algunas bestias desafortunadas se vieron afectadas por este campo de batalla y, lamentablemente, fueron destrozadas por las consecuencias. Esta es la única información que la sangre puede revelar. Suer solo necesitaba esperar aquí a que el hombre bestia de cabello blanco diera su último aliento, y luego borrar toda la información que dejó junto al cadáver, y esto era exactamente lo que Asano Shirazu temía, y esta también era la razón por la que todavía estaba luchando por parlotear con sus últimas fuerzas. Una tentación fallida. Para ser honesto, después de ver a través del propósito de Asano Shirazu, ver a este hombre bestia cuyo cuerpo estaba casi roto y todavía tratando de hablar con tanta fuerza para provocarlo para que corriera, incluso aunque fuera ridículo, Suer no pudo evitar sentir una tristeza inexplicable. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Sin saber lo que Suer pensaba, Asano Shirazu continuó hablando con un tono emocionado mientras tosía. Estás muerto, y tu tribu también. De ahora en adelante, donde quiera que aparezca este olor, será un lugar para que los hombres bestia cacen. Trajiste la muerte a tu tribu y eres el pecador de todos ustedes. Les trajiste la muerte. Comentario cero comentario. Votar capítulo 23. Capítulo 23. Anormal, ¿es hora de ahorrar energía? Después de secarse el sudor de la frente, Suer simplemente se sentó en el suelo a descansar, diciendo sin mirar atrás. Ya lo había comprobado y no había ninguna marca cerca del cuerpo de Orc.
Muerte, todos morirán, tu cónyuge, a quien quieres proteger, toda tu colonia será asesinada por nosotros. El hombre bestia de pelo blanco todavía murmuraba y amenazaba, su conciencia a veces clara y a veces borrosa. Siendo honesto, aunque había descubierto la trampa, seguía lleno de ira tras escuchar esas palabras. Aunque sabía que decir algo sería una pérdida de tiempo, no pudo evitar replicar. En lugar de preocuparte por nosotros, ¿por qué no piensas en lo que deberías hacer ahora, hombre bestia? Han perdido a tanta gente esta vez. Me temo que el alcance de las patrullas y la caza se reducirá mucho en el futuro. Si no pueden recolectar suficiente comida, muchos niños morirán de hambre, ¿verdad? A diferencia de bestias como nosotros, para una raza como los hombres bestia, considerados una amenaza, serán atacados con más frecuencia si su poder de defensa se debilita, ¿verdad? Pensando rápidamente en la posible situación de los hombres bestia, Sue rió con todas sus fuerzas. El efecto es extraordinario. En cierto sentido, fue este mono quien causó tal resultado, y esta bestia se atrevió a reírse de él, e incluso se emocionó tanto que se incorporó del suelo. Asano Shirasu mostró los dientes con ferocidad, como si pudiera arrancarle la garganta a Sue de un mordisco en el aire. Jaja, estás enojado, no te enojes tanto, piensa en algo bueno, al menos no tendrás que preocuparte por estos problemas pronto, ¿de acuerdo? Sonriendo maliciosamente, Sue movió su trasero para sentarse más atrás, se detuvo por un momento y dijo maliciosamente. Porque estarás muerto antes de eso. Rugió de repente, pero aún así, no pudo hacer más movimientos. El hombre bestia, antes de pelo blanco, solo pudo mirar a Sue con sus ojos rojos, con la esperanza de matar a este mono con la mirada. De repente, Sue se dio cuenta de un problema. Parecía ser capaz de enojar hasta la muerte a esta bestia hombre con palabras. Después de todo, debido a la lucha por sentarse a esta manera, el cuerpo de Asano Shirasu había comenzado a sangrar nuevamente. ¡Qué lengua más afilada, mono! Jadeando pesadamente, Asano Shirasu se quedó mirando sus ojos escarlata. Solo eres una bestia sin honor y sin vergüenza, que ha sobrevivido durante 3 años vendiendo vidas ajenas. Ahora aún puedes respirar cada bocanada de aire aquí, ¿no te da vergüenza? En lugar de dejar que un inútil como tú sobreviva, es mejor dejar que el mono de hace 3 años sobreviva, ¿no? Después de todo, si un cobarde como tú sobrevive, quizá más monos tengan que sacrificar sus vidas. Asano Shirasu también se burló con sarcasmo. ¿Oye? ¿Se llama Loise? Hasta yo recuerdo el nombre a ese mono, pero no recuerdo el nombre de un inútil como tú que desperdicia la vida de otros monos. Parecía que un fuego le ardía en los pulmones, más doloroso que el dolor, incluso más doloroso que la herida en su hombro. Sue apretó los dientes y contempló al hombre bestia rojo oscuro manchado de sangre. Él nunca, jamás, sería engañado. Si te lanzas contra la bestia loca en este momento, lleno de ira, sería una auténtica idiotez, pero si es posible. Si es que existe tal posibilidad. Sue estaba deseando arrancarle los intestinos a la bestia loca y estrangularlo con fuerza alrededor de su cuello. Zumbido. Con el eco etéreo, los ojos de Sue de repente se quedaron en blanco, como si algo lo estuviera llamando, y el aire parecía estar lleno de líneas invisibles que no se podían mirar ni tocar, que se extendían desde él, serpenteando, girando y entrelazándose desde la nada. Fue una sensación mágica, como si mirara su mano derecha y la levantara. Fue como un toque instintivo, sin necesidad de que otros le enseñaran ni aprendieran. En su corazón de Sue, sabía que debería estar lleno de sorpresa en ese momento, pero estaba sorprendentemente tranquilo. Observaba con serenidad cómo el brazo del hombre bestia frente a él se alzaba como una marioneta y luego se atravesaba el estómago. Lágrima. Tos. ¿Qué es esto? Sin saber si era el intenso dolor o algo más lo que despertaba este extraño estado, Asano Shirasu extendió la mano con asombro y, al instante siguiente, cubrió la herida con fuerza. La herida en su abdomen, causada por él mismo, no era una ilusión. ¿Lo hiciste? No. ¿O fue la magia de ilusión del vampiro? ¿Quién es? Sal. Sin saber de dónde provenía la energía, Asano Shirasu miró a su alrededor con miedo tras haberle dado una mirada nerviosa y horrorizada a Sue al principio. Era anormal, incluso el propio Asano Shirasu sintió que era anormal, porque no debería tener tanta fuerza. Era como si algo le proporcionara fuerza en el centro de su cuerpo. Sin hablar, Sue aún conservaba ese toque, como si hubiera una línea invisible que lo conectara a él y a Asano Shirasu, aunque estaba desconectada en ese momento, mientras quisiera, mientras estuviera dispuesto, podría volver a conectarse.
Justo así, subconscientemente levantó la mano como si hubiera sentido algo, y con un ligero zumbido, el sentimiento familiar pero extraño que acababa de experimentar apareció nuevamente, como si hubiera agarrado una cuerda, y Suer agarró la cuerda que pertenecía a Asano Shirasu. Los ojos del hombre bestia de cabello blanco se quedaron vacíos por un momento, pero al momento siguiente negó con la cabeza vigorosamente. La cuerda se rompió otra vez. No, 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 no. Fuera de aquí. Gritó con fuerza y negó con la cabeza, como si se estuviera sacudiendo algo de la cabeza. Por primera vez, Asano Shirasu levantó la cabeza con miedo y miró a Suer con esa mirada. Eres tú. Lo hiciste, ¿verdad? En la breve conexión entre Suer hace un momento, no solo Suer, sino Asano Shirasu también sintieron la existencia de la cuerda invisible. No puedo sentir el flujo de espíritus en absoluto. ¿Qué clase de magia es esta? Asano Shirasu empezó a temblar. Este tipo de poder para controlar la mente, claramente no hay rastro de espíritus en el cuerpo del mono, ¿qué demonios está pasando? Comentario cero comentario. Votar capítulo 24. Capítulo 24. Poder. Por primera vez, además del desprecio y el desdén de una posición alta, el hombre bestia lanzó una mirada de miedo y pánico sobre las bestias en sus ojos en el pasado. Aún aturdido, Sue recordaba vagamente el toque de hace un momento. El instinto le decía que podía controlar al hombre bestia como si controlara su propia mano derecha, siempre y cuando la cuerda invisible no se rompiera. No era una simple manipulación y control, ni una sensación de separación como un guante, sino una sensación real, como una extensión de su cuerpo. Fue una lástima que Asano Shirasu pudiera liberarse fácilmente, a pesar de que el hombre bestia ya estaba gravemente herido e incluso moribundo. Suer no esperó mucho tiempo para responder, pero no hizo falta escuchar lo que decía el mono aturdido. Asano Shirasu se cubrió la herida del estómago y se movió con dificultad. No sabía de dónde provenía ese poder que se extendía desde dentro hacia afuera, pero lo agradecía sinceramente. Obviamente era un mono entre bestias, pero tenía un poder desconocido. Aunque no podía ver a los espíritus, e incluso en ese momento, no había espíritus fluyendo a través de su cuerpo, el mono en realidad entró en su cerebro y controló su conciencia. Seguía siendo el poder más peligroso, el poder que controlaba los corazones de las personas. Asano Shirasu recordó claramente todos sus sentimientos en ese momento, la sensación de que había sacrificado todo física y mentalmente. Debía acabar con semejante desastre aquí. La sangre volvió a correr, los nervios volvieron a arder, hirviendo cada célula, llamando al poder más orgulloso del hombre bestia, romper sangre. Finalmente, recuperó la consciencia del trance incontrolable. Aunque su consciencia aún estaba algo confusa, Suer había descubierto claramente las intenciones de Asano Shirasu. No cabía duda de que quería matarlo. En ese momento, el segundo más crítico, sujetándose el hombro y levantándose del suelo, Suer corrió hacia un lado con todas sus fuerzas, y detrás de él llegó el último rugido de Asano Shirasu. Jaja, estallido. Explotó. El ataque imaginado del hombre bestia no se produjo. Como un verdadero fuego artificial, Asano Shirasu explotó en el aire y los fuegos artificiales de sangre y carne florecieron. La sangre y la carne que le caían en la cara se pegaban a la fascia, goteando, y cubrían la mitad del cuerpo de Suer con huesos rotos. Incluso el aire se llenó brevemente de humo rojo sangre, como lluvia. Intentó limpiarse la sangre de la cara con manos temblorosas, pero por mucho que se frotara Suer, no podía hacer que el rojo desapareciera. Quería vomitar, tenía arcadas desesperadas, pero no salía nada. Se abofeteaba constantemente, intentando sacudirse los restos caídos. El infierno más intenso existía en ese lugar. Suer nunca había estado tan cerca de una escena tan parecida a una picadora de carne, que le hacía temblar de miedo hasta los huesos. Él conocía la información sobre el poder máximo del hombre bestia. ¿Qué? Si no puedes usarlo, no lo uses al azar, Suer tuvo que decir algo, incluso si solo era un murmullo sin sentido para sí mismo, incluso si sus manos y pies temblaban con cada palabra. Tú, bastardo hombre bestia, Asano Shirasu murió sin dejar nada atrás. Suer ya no tenía que preocuparse de que esta bestia de cabello blanco dejara información que pudiera amenazar a los humanos. Chirriar, chirriar. Chirriar, chirriar. El mismo grito animal lleno de miedo, la mente de Suer aún tenía la impresión de ese sonido, que era el sonido que escuchó cuando fue al zoológico en su vida anterior. ¿Un mono real?
Completamente diferente de los humanos evolucionados, este pequeño, que apenas llegaba a la rodilla de Suber, ahora estaba sentado inexpresivamente sobre las rocas al otro lado de la ladera. Salvo algunas zonas especiales de su cuerpo, el resto estaba cubierto de pelo caqui. Era un mono, incluso un humano como Suber lo llamaría mono. Los ojos del mono brillaban con un miedo y un pánico persistentes. Suer no solo presenció y experimentó personalmente la escena, sino que también presenció la muerte del hombre bestia de pelo blanco. Era una escena que no podía creer. Pero la trágica escena frente a él, con sangre y carne esparcidas por todos los restos, le decía claramente que todo era verdad. Su amo estaba muerto. Murió frente a una bestia que también era miembro de él, pero mucho más alta que él. Su pequeño cerebro de mono no podía recordar muchas cosas. Había olvidado a Suer, pero Suer lo reconoció. La cicatriz que se extendía desde el centro de las cejas hasta la comisura derecha de la frente parecía dolerle levemente. La fiebre alta tras la infección, la desesperación del colapso y la idea de que no volvería a ver, todo esto se debía al mono que tenía delante. Fue él quien dejó una huella imborrable en Suer hace 3 años. Tama. De repente, Suer recordó el tono impotente de Asano Shirasu en el jardín de hierbas. Entonces, ¿fue este mono el que envió información a Asano Shirasu antes? Pero desafortunadamente tu maestro ya no puede escribir ninguna información para ti. Con pensamientos tan crueles, Suer incluso observó con interés al pequeño mono que saltaba al otro lado de la ladera, rascándose el hocico y las mejillas con ansiedad. En el último instante, pareció querer correr a atacar a Suer para vengar a su amo, pero al instante siguiente, retrocedió de un salto como si se hubiera asustado. Inexplicablemente, Suer parecía sentir el sentimiento que los hombres bestia e incluso otras razas tenían antes cuando miraban a los humanos. Presumiblemente, para ellos, los humanos actuaban de una manera tan inútil y contradictoria, ¿verdad? De repente, Suer levantó la mano. Quería reproducir la sensación de ese momento, es decir, controlar a este pequeño mono como si extendiera una parte de su cuerpo, pero no sucedió nada. El único que reaccionó fue el propio mono. Habiendo presenciado todo lo sucedido, se asustó al ver que Suber, de repente, alzaba la mano y se abrazaba la cabeza con miedo. Tras una larga espera, no ocurrió nada y miró a Suber con cuidado entre sus brazos. Sin prestar atención a las dudas de una bestia tan real, Suer simplemente miró fijamente su mano izquierda levantada. ¿Por qué no apareció la extraña sensación ahora? ¿Podría ser que todo lo de ahora fue solo su ilusión? ¿O realmente existe una raza superior amable pero extremadamente malvada que pasó por casualidad? Suer levantó la cabeza sin expresión y miró todo a su alrededor. No apareció nada. No aparecieron nuevos personajes que saltaran a reír y decir algo, y tampoco aparecieron nuevas señales. ¿Qué se perdió? Comentario. Votar capítulo 25. Capítulo 25. Pánico. No hay forma de saberlo. Como persona que experimentó la anormalidad en primera persona, Asano Shirasu no podía sentarse a hablar de sus sentimientos con Suer hombro con hombro. Después de todo, se había integrado perfectamente en este entorno. No se fortaleció de repente. El dolor en el hombro seguía ahí, y la debilidad en su cuerpo persistía. Todo parecía igual que antes. Demasiado normal, tan normal que Suer incluso empezó a dudar si estaba bajo algún tipo de magia ilusoria. Pero la actuación final de Asano Shirasu fue realmente anormal. No sé qué pensaba Suer en su corazón. El mono Asano Shirasu llamado Tama seguía rascándose las orejas y chillando. El comportamiento extraño y anormal de Suer avivó el miedo del pequeño mono a presenciar la terrible muerte de su amo. Aunque nada extraordinario sucedió después de que Suer levantó su mano, el mono pareció desplomarse, saltando y corriendo desesperadamente hasta llegar al lugar donde Asano Shirasu acababa de sentarse, y luego recogió un trozo redondo de tela de color rojo sangre de allí. Pero el rostro de Suer cambió de repente y corrió hacia el mono, pero ya era demasiado tarde. El mono saltó velozmente, corrió a 4 patas y subió la ladera en menos de unos segundos. ¡Zas! Ese fue el sonido de una daga lanzada con urgencia por el aire. Este mono llamado Tama, obviamente, había recibido un entrenamiento especial, y esquivó la daga lanzada por Suer con un ligero esquive, agitando al azar los objetos que acababa de recoger del suelo. El mono gritó con fuerza en un idioma incomprensible para los humanos, y luego se dio la vuelta y huyó por el muro de piedra bajo la ladera antes de que Suer se precipitara hacia él.
Aunque Suer se apresuró a subir la pendiente al segundo siguiente, solo pudo observar impotente la pequeña figura que saltaba ágilmente entre esos huecos y desapareció por completo en unas pocas respiraciones cortas, dejando a Suer allí parada como una estatua de piedra que hubiera perdido la vida. Como caer en una cueva de hielo. Suer soportó especialmente el agua fría del río y caminó un largo trecho antes de volver a la orilla. Esperaba que esos pequeños detalles le ayudaran a evitar posibles problemas, como la persecución del hombre bestia que venía a inspeccionar el campo de batalla más tarde. De hecho, aunque el viaje de regreso fue largo y duró varios días, la buena suerte pareció finalmente favorecer a Suer. No tuvo ningún problema durante el viaje, pero aún así, siempre llevaba una pesada carga en el corazón. El trozo de tela que recogió el mono era el de la ropa de Suer. Asano Shirasu, quien se abalanzó sobre él repentinamente, le arrancó de un mordisco no solo un pequeño trozo de carne del hombro, sino también la ropa de la zona, que estaba manchada con la sangre de Suer. Por supuesto, también había sangre y saliva de Asano Shirasu. Suer no sabía cómo los líderes de los hombres bestia interpretarían esta información después de que fuera mezclada y recuperada por el mono, pero esto no le impidió hacer muchas suposiciones importantes al respecto. Es como un buen hombre que ha crecido durante más de 10 años y nunca ha hecho nada malo, pero que por casualidad trajo cosas ajenas a su casa. Al enterarse, entró en pánico. ¿Llamarían a la policía? ¿Qué pensarían mis amigos de mí si se supiera esto? ¿Sigue siendo útil que me explique y me disculpe ahora? Era este tipo de pánico y miedo lo que subía y bajaba por su corazón, y el sentimiento de Suer en ese momento era aún peor. Después de todo, robar accidentalmente las cosas de alguien no te costaría la vida, pero las cosas que el mono trajo de vuelta podrían costarle la vida a Suer, e incluso la de todos en todo el asentamiento. Sujetó un trozo de mineral preparado con un palo de madera especial y luego colocó esta sencilla fuente de luz en el oscuro río que fluía a su lado. Suer observó en silencio cómo el pequeño mineral parpadeaba, y luego, gradual y constantemente, emitió una luz naranja amarilla. Aunque era débil, fue suficiente para iluminar la oscuridad alrededor de su cuerpo y reflejar el camino por delante. Él estaba en casa. Caminando hacia las profundidades de la cueva con paso rígido, caminando mecánicamente, Suer ya no podía sentir la existencia de sus extremidades, como si una tormenta fría atravesara su corazón, quitándole su luz y calor cada minuto y cada segundo. Incluso olvidó lo lejos que tenía que llegar hasta que escuchó esas voces familiares. ¿Es Suer? Suer ha vuelto. Oye. Ve a avisarle a Kourone. Date prisa. Las pocas personas que se quedaron en el pueblo para proteger el camino vieron la aparición de Suer y rápidamente levantaron la cerca que solo podía usarse para evitar que las bestias comunes entraran, abrieron la puerta y vitorearon. Cuando Landy y sus amigos, que habían regresado sanos y salvos, dijeron que Suer había insistido en quedarse en la zona donde los hombres bestia luchaban contra los orcos, todos en la aldea se preocuparon por Suer, quien aún no había regresado. Después de todo, solo por el aspecto débil de Landy, que había perdido demasiada sangre, y la enorme abolladura en su brazo, también por la pérdida de carne y sangre, se podía ver lo peligrosa que era la situación en ese momento. Así que la ama de llaves del campamento, Kourone, pasaba todo el tiempo junto a la puerta, salvo para algún trabajo necesario. De vez en cuando miraba hacia afuera con una sensación de algo. Siempre que veía una luz en el pasillo, abría los ojos de par en par con expectación y la saludaba. Pero al final, descubrió que solo habían regresado los demás que habían emprendido la expedición. Aunque no estaba decepcionada, se alegró de ver a sus compañeros regresar sanos y salvos. Pero lo que Kourone realmente anhelaba era el regreso sano y salvo de la persona que, sin duda, se sabía que corría peligro. Poco después de perder el tiempo, llamaron a Kourone, que acababa de salir de la puerta para echarse una siesta. Vio al hombre, al niño, que permanecía en silencio en la puerta, rodeado de gente emocionada. La túnica gris oscura estaba llena de agujeros, y la capucha que le cubría la cabeza estaba baja, pero el cabello rubio platino que debería haber brillado bajo la luz ahora estaba gris, y todo su rostro reflejaba cansancio. Sonreía y hablaba con la gente a su alrededor, pero Kourone, inexplicablemente, sintió una indescriptible desesperación proveniente del chico. A pesar de que habían crecido gradualmente en los últimos años y habían superado hace mucho la altura de Kourone, tanto Suer como Riku todavía parecían iguales a los ojos de Kourone. Dos pequeños rábanos testarudos que fruncían los labios y levantaban la cabeza sin expresión alguna cuando estaban testarudos. Comentario. Votar capítulo 26. Capítulo 26.
Cuando Suer llegó por primera vez a este mundo, siempre le gustaba recordar el pasado. Después de todo, en un mundo donde la vida corre peligro en cualquier momento, y la comida que come es comida tosca hecha de raíces de plantas extraídas de tierras áridas, y no hay forma de hablar de combinaciones nutricionales, la frialdad y el vacío a menudo acompañan al cuerpo, y lo único que puede hacerte sentir cálido son los buenos recuerdos del pasado. Una cama grande, suave y sedosa, diversos tipos de alimentos con suficiente grasa y azúcar que no solo se detienen en la nutrición, sino que también van un paso más allá en sabor y disfrute, y varios juegos que son solo para hacer a la gente más feliz y relajada. El mundo gira en torno a las personas. A Suer siempre le gusta recordar esto. Pero cada día, al despertar, lo primero que toca es la fría cama de madera con una capa de piel de animal debajo. Al salir, no ve el cielo azul, solo el color sangre que nunca se acaba. No sé cuándo ni por qué, un enorme rayo de luz aparece de repente en la distancia y barre las colinas, dejando solo un surco profundo y humo que emerge de la tierra tras la evaporación. Suer odiaba este mundo y también se odiaba a sí mismo por haber venido a este mundo. Tenía un trabajo que le proporcionaba suficiente comida y ropa, sus padres estaban sanos y estaba a punto de casarse, pero llegó a un mundo tan cruel después de una hora de almuerzo normal. Cuando abrió los ojos esa tarde, todo se volvió completamente diferente. Estaba silencioso, desentonaba con todo lo que lo rodeaba. Después de todo, tuvo que aprender desde cero las palabras y el lenguaje de los humanos que lo rodeaban y que se parecían a él. Suer era como un bebé puro, tropezando en este mundo extraño. Lo único que podía acompañarlo eran sus recuerdos del pasado. Hasta el día en que el hombre bestia que apareció de repente en el asentamiento comenzó a matar. Por primera vez, Suer se dio cuenta claramente a pesar de que otras personas en el asentamiento se lo habían dicho innumerables veces, pero todavía no tenía una idea del hecho. En este mundo, los humanos ni siquiera estaban calificados para ser tomados en serio, y eran como bestias perseguidas. Luego conoció a Riku. Justo después de que Iván lo sacara de la antigua colonia destruida por los hombres bestia, se despertó del coma febril tras la infección con dificultad y afortunadamente recuperó la fuerza para ponerse de pie. Suer miró al chico de cabello blanco que estaba frente a él, el líder de la colonia actual. Parecía tener casi la misma edad que su cuerpo actual, pero sus ojos eran serenos e incluso fríos. Suer escuchó atentamente la descripción de Riku de las reglas que había establecido, la regla de que incluso si una persona era sacrificada, el resto debía vivir, y escuchó el paciente interrogatorio de Riku después de que terminó de hablar sobre los objetivos y el trabajo principales actuales de la colonia. Suer no tenía preguntas, lo había aceptado todo. Más tarde, Suer también le preguntó a Iván sobre la edad de Riku. 15 años, solo un año mayor que la edad del cuerpo de Suer. A partir de entonces, Suer dejó de recordar el pasado. Demasiado recuerdo de esos dulces sueños debilitará a las personas, y los débiles morirán más rápido que todas las personas, porque dudarán, no serán lo suficientemente decisivos y perderán la oportunidad de escapar debido a esta debilidad. Suer no quería morir todavía, a pesar de que había imaginado una escena así innumerables veces. Quitándose la máscara antipolvo que le cubría la cabeza, y luego quitándose la armadura de piel que resistía el frío severo, tumbado en la ceniza más negra en el suelo afuera en una postura tan vulnerable e indefensa, el viento de la muerte que sopla por el mundo lo llevará al paraíso del sueño. Aunque había imaginado la belleza de entrar al paraíso innumerables veces, al final Suer abandonó ese plan. Ni siquiera él mismo sabía por qué se dio por vencido y no podía encontrar la razón, solo quería vivir, simplemente vivir. Él no quería morir así. Aunque ni siquiera encontró el sentido de vivir y morir. Suer comenzó a imitar a Riku, imitando a este niño que en teoría era mucho más joven que él. Siguiendo el silencio de Riku y su perspectiva al abordar las cosas, Suer solo seleccionó conocimientos útiles o valiosos de su memoria para recordarlos. Siguiendo su memoria, descubrió el método de cultivar hongos comestibles, el sentido común para tratar algunas enfermedades comunes en condiciones sencillas, etc. Trabajó arduamente para aumentar su valor en la colonia y mejorar su estatus. Finalmente, obtuvo el puesto de anciano, como deseaba. Y el último, cuando hay peligro, él dispone una escalera de acuerdo al valor de cada persona, y luego ordena a la persona que está más abajo que use su vida para alejar el peligro. Ese fue el comienzo de la pesadilla de Suer. Cuando apareció la primera víctima que murió bajo su orden, aunque ninguno de sus compañeros dijo nada para culparlo, a partir de ese momento, Suer ya no pudo conciliar el sueño en un ambiente sin luces encendidas.
Parecía que mientras perdiera esa luz, una mano invisible saldría de la oscuridad y estrangularía su cuello ferozmente, dejándolo incapaz de respirar nuevamente, solo por su impureza. Sí, Suer lo sabía todo. Comparado con la gente sencilla y amable del asentamiento, él, con intenciones impuras desde el principio, era como un charco de lodo podrido, devorando la vida de gente inocente. Todos los esfuerzos por ascender y el motivo por el que intentaba desesperadamente conseguir el puesto de uno de los administradores de todo el campamento eran solo uno. Nunca quería oír a alguien decirle: Suer, te ordeno que mueras aquí. Esta es la raíz de todo y lo que más teme Suer. También es la razón por la que ahora está acurrucado en esta cueva, e incluso usando varias capas de colchas gruesas no puede calentar el frío en su cuerpo. Incluso escuchó lo que la voz tranquila de Riku le decía en trance, e incluso la voz de Riku se reprodujo vívidamente. Suer, por todo el asentamiento, te vas. Incapaz de evitar sujetar con más fuerza la colcha que le cubría la cabeza, Suer se hizo un ovillo. Desde que regresó a la colonia, el mono que agita los trozos de su ropa empapada en sangre y le grita le ha estado dando vueltas en la cabeza de vez en cuando. Ya sea que abra los ojos o los cierre, tiene las peores fantasías. Fantasías de todas las situaciones posibles. La fantasía de los hombres bestia que buscan, persiguen y masacran a todos en la colonia, la fantasía de todos que tienen que mudar la colonia debido a que él muere en grandes cantidades frente a los hombres bestia que han aumentado la amenaza a los humanos, la fantasía de Riku ordenándole que abandone la colonia después de enterarse de toda la historia. Riku, quien también se fue de expedición, aún no ha regresado. Suer es como un prisionero condenado a muerte a la espera de ser sentenciado. Comentario. Votar capítulo 27. Capítulo 27. Kourone parece haberse dado cuenta de algo. Un largo rayo de luz finalmente brilló a través de la oscura cueva, y la puerta de Suer se entreabrió. Alguien observaba atentamente la situación en la cueva con la ayuda de una luz elevada. Suer, come algo primero. Kourone empujó la puerta con cuidado, se giró de lado, entró y colocó la comida en la bandeja que tenía en la mano, sobre la mesa de madera a su lado. De repente, Suer se levantó de la cama, como si tuviera miedo, se quitó la colcha que le cubría la cabeza, pero no se movió, solo miró fijamente a Kourone parada en la abertura de la puerta, su garganta se movió levemente, pero no salió ningún sonido. Por un momento, realmente quiso llamar a Kourone por su nombre, inmediatamente, tal como el gran abrazo que Kourone se apresuró a darle cuando regresó al pueblo. Necesitaba tal consuelo, tal calidez. De repente, recordó lo que Credo dijo antes de partir. Las palabras que el niño pronunció mientras le apretaba la mano con fuerza, incluso estando casi en coma por la fiebre. De repente, Suer descubrió que también quería decir eso en ese momento y gritó esa frase a Kourone en voz alta. No te rindas conmigo. Era igual que Credo. Credo lo esperaba, y él esperaba, pero al final, todo se quedó en silencio. Todavía no tengo hambre, así que pongámoslo ahí primero, vaciló. Suer bajó la mirada y dijo en voz baja. Gracias, Kourone. Gracias por cuidarme así, desde el pasado hasta el presente. ¿Oye? ¿Qué? ¿Por qué de repente eres tan amable conmigo, tu hermana? Tras un momento de sorpresa, Kourone sonrió rápidamente y dijo. Riku y tú son como mis hermanos menores. ¿Qué dices? Gracias. PFFT, obviamente ni Riku ni yo lo hemos admitido, ¿verdad? Suer no pudo evitar reírse entre dientes. Kourone siempre pensaba en esto, pero siempre le molestaban las dos personas que no cooperaban. Así que tú y Riku son tan traviesos. Como era de esperar, al escuchar las palabras de Suer, Kourone hinchó la cara de ira, y su cabello rojo la hizo lucir aún más linda. Jaja, no hay nada que podamos hacer al respecto, fingió reír Suer y luego preguntó casualmente. Por cierto, ¿Riku ha vuelto? Riku aún no ha vuelto. Kourone frunció el ceño con preocupación al mencionarlo. Espero que estén sanos y salvos y que todo salga bien. Bueno, no te preocupes, asintió Suer y lo consoló. Riku es tan inteligente que definitivamente podrán regresar sanos y salvos. Aliviado. Aunque sabía que su reacción era muy despreciable, cuando escuchó a Kourone decir que Riku aún no había regresado, Suer no pudo evitar respirar aliviado en secreto. Todavía puede quedarse aquí y sobrevivir por un tiempo. Bueno, sin saber lo que Suer estaba pensando, Kourone simplemente asintió en señal de acuerdo. Los dos se sentaron uno frente al otro y se quedaron en silencio por un rato. Extraño. ¿Pasó algo más cuando salimos esta vez? Después de un largo rato, como si ya no pudiera soportar un silencio tan atormentador, Kourone miró fijamente la roca ligeramente elevada en el suelo y preguntó en voz baja.
Suber, inconscientemente, apretó una esquina de la colcha contra su cuerpo. No, no pasó nada. Lenny y los demás ya nos contaron los detalles, ¿verdad? No hay diferencia. Suer respondió como si nada hubiera pasado. Se resistía a contarlo. Incluso había un leve deseo en su corazón, una especie de tentación diabólica que lo instaba constantemente a ocultar todo ese asunto. No se lo digas a Kourone. No se lo digas a Riku. No se lo digas a todo el mundo. De esta manera, puede seguir viviendo en el asentamiento como todos los demás, como si nada hubiera sucedido. Un camino de bifurcación accidentado y lleno de espinas. ¿Es así, Tilde? Al final, Kourone simplemente asintió gentilmente y aceptó tal respuesta. Bueno, eso es todo. Suer bajó la cabeza y respondió. Inconscientemente, ambos volvieron a ese silencio incómodo. Entonces me iré primero. Suber, deberías dormir bien primero, tu cara está demasiado sombría. Respirando profundamente, el rostro de Kourone volvió a sonreír, y la chica pelirroja se levantó y salió por la puerta a paso rápido. Sin decir nada, Suer se quedó mirando con la mirada perdida como la puerta de madera se cerraba gradualmente, y la luz que Kourone le había quitado también desapareció. El ambiente, que de repente perdió toda luz, le oscureció la vista. El frío volvió de nuevo. Chocar. Ah. Es cierto. La puerta de madera se abrió de repente. Kourone levantó el mineral que emitía una deslumbrante luz naranja amarillenta y miró a Sumer, quien estaba sentada en la cama, temblando por sus acciones. Cuando Riku y los demás regresen, celebremos juntos que nadie murió en esta expedición. Cuando llegue ese momento, Suer debe reír alegremente y contarnos otro chiste. La chica de hermoso cabello rojo sonrió suavemente y luego cerró la puerta de nuevo tras parpadear juguetonamente. Finalmente, no se oyó ningún sonido en la oscura cueva. Suer simplemente se sentó allí, sin pensar ni hacer nada, como si se hubiera convertido por completo en una estatua de piedra y se hubiera fundido en la oscuridad. Después de un largo rato, finalmente se movió, pero no encendió la luz. Suer simplemente rebuscó entre los muebles de la cueva en su memoria y se sentó junto a la mesa baja de madera, dando tumbos y tumbos. Acariciando con los dedos la superficie irregular, Suer encontró el pequeño cuenco de madera que Kourone había dejado allí. No necesitaba luz, solo con oler el olor familiar podía imaginar lo que había dentro, incluso la imagen era tan clara. Bolas hechas de raíces de plantas en polvo, sopa de frijoles hervida, hongos hervidos con sal extraída según el método proporcionado por Suer, estos eran los platos en los que Kourone era mejor, comida llena de corazón. La fragancia con la que estaba más familiarizado. Aunque había pasado tanto tiempo, el calor residual de estos alimentos aún existía. Sacando su propio cuchillo de su costado, Suer tembló y hurgó en la palangana de madera, repitiéndolo varias veces antes de sacar una bola de la palangana con dificultad. Masticando y atiborrándose, aunque su boca ya estaba llena de bolas, Suer todavía no sabía cómo satisfacerse y se metió estos alimentos en la boca, saboreando todo. Algo estaba cayendo. ¿Qué? No menciones ese tipo de solicitud que no se puede cumplir, mujer estúpida. Comentario. Votar capítulo 28. Capítulo 28. Diferencias. Ese hombre bestia afirma tener la capacidad de leer la mente. Según él, esta habilidad es un poder común entre todos los hombres bestia. ¿Leer mentes? Sí, pero según mi observación, no debería ser una lectura mental real. Simplemente me engañó así. ¿Dónde está la evidencia? La conversación fue concisa y refinada. Los dos se sentaron cara a cara en esta cueva oscura. Nadie podía verse, pero Suer sintió que era lo mejor. Si las luces se encendieran ahora, probablemente quedaría expuesto ante los ojos de Riku, ¿verdad? Sí, Riku ha regresado. Incluso después de la expedición, no descansó a pesar de estar exhausto. En cambio, fue directo a la habitación de Suer. Tras regresar de la expedición, no volvió a salir de la habitación. Kourone incluso le envió la comida necesaria. Hasta la persona más insensible podía percibir que Suer era anormal. Este hombre parecía resistirse a recibir a todos. Incluso Credo, quien se recuperó de la fiebre tras recibir el tratamiento de hierbas, fue a verlo con entusiasmo, pero no pudo entrar por aquella puerta. La voz de Suer se ha vuelto ronca. Siendo honesto, solo escuchar esa voz hizo que Riku se imaginara una expresión demacrada. En ese momento, me estaba observando y haciéndome preguntas. Si su habilidad era realmente leer la mente, entonces debería haber podido ver todas las imágenes que pasaron por mi mente en ese momento, y no había necesidad de seguir preguntándome.
Suer se esforzó por recordar cada palabra y expresión de Asano Shirasu en su mente. De repente recordé que, aunque no reaccioné en ese momento, al pensarlo de nuevo ahora, hay una frase a ese hombre bestia que aún me preocupa. Recuerdo que sus palabras originales fueron: cada centímetro de tus músculos cambia, la contracción de las pupilas, los latidos del corazón e incluso el flujo sanguíneo. Todo se puede ver con claridad. ¿Quieres decir, Riku, que era muy ingenioso? Entendió instantáneamente lo que Suer quería decir. Sí, comparado con creer que pueden leer la mente, el hecho de que el hombre bestia posea 5 sentidos extraordinarios es en realidad información confirmada, así que creo que el hombre bestia en ese momento juzgó la verdad de lo que dije a través de mis músculos y mi latido, y esto tiene sentido, ¿no? Analizó Suer con calma. Así es, pero si lo piensas desde esta perspectiva, la dificultad de engañar a los hombres bestia no solo no se reduce, sino que no es muy diferente de la situación en la que realmente tienen la capacidad de leer las mentes. La voz cansada de Riku se puede escuchar en la oscuridad, y quizás todavía hay muchos dolores de cabeza complicados. No hay nada que podamos hacer al respecto, ¿verdad? Después de todo, es demasiado difícil para los humanos controlar por completo sus latidos y el flujo sanguíneo. No somos una raza monstruosa como ellos, en fin, primero registremos esta información y luego consideremos contramedidas. Suer declaró con franqueza uno de los mayores logros de esta operación. Bueno, encontraré la manera de resolverlo más tarde. Entonces, además de esta información, ¿hay algo más? La voz tranquila de Riku resonó en la cueva. Este hombre era como un robot en el que siempre se podía confiar y que jamás cometería errores. He escuchado todos los procesos antes de su evacuación del Enji. ¿No quieres contármelo? Ya hablaré de tus acciones más tarde. Suer contuvo la respiración inconscientemente. El aire se quedó en silencio y, después de un largo rato, Suer finalmente abrió la boca. Oye, Riku. Suer dudó. Dudaba si decir algo así, pero no encontraba a nadie más informado. ¿Los humanos son realmente incapaces de usar magia? ¿O es un poder como los superpoderes? ¿El tipo de poder que se puede usar sin la ayuda de un elfo? Suer preguntó con entusiasmo, pero la respuesta que obtuvo fue un hecho que ni siquiera requirió pensar. Los humanos no pueden usar magia en absoluto. Recuerdo que has leído sobre este tipo de cosas muchas veces en esos libros, ¿verdad? ¿Aún no te has rendido? Las palabras de Riku fueron despiadadas. Parecía romper por completo todas las fantasías irrealistas de Suer. Aunque todavía hay algo de elfo en los humanos, no tenemos ninguna adaptabilidad a los elfos. ¿Cómo podemos usar magia? Es innegable que Suer lo sabía. Incluso cuando descubrió la existencia de tal magia surrealista, se emocionó al descubrir tal poder. Incluso leyó los libros relevantes con Iván, uno por uno, pero al final recibió una respuesta cruel. Pero, soy diferente a ti, Suer susurró en su corazón. Este cuerpo suyo, que inexplicablemente regresó a su juventud después de un cruce inexplicable, es completamente original, y no es una simple cuestión del cruce del Suer con el cuerpo de alguien en este mundo. Si se dice que cada humano original en este mundo tiene algún elfo en su cuerpo, entonces se puede decir que Suer, que vino de otro mundo, no tiene elfo en absoluto. No, los elfos están en todas partes en este mundo. Entonces, ¿Suer ha mantenido esos elfos en su cuerpo entre comer y respirar durante tantos años? No hay forma de saberlo. Incluso antes del enfrentamiento con Asano Shirasu, Suer nunca había pensado en este problema, y después de regresar al asentamiento, ha estado preocupado por otra cosa. En este punto, ni siquiera puede comprobar el número de elfos en su cuerpo. Después de todo, los humanos no conocen ninguna magia. Lo sé, asintió. Suer finalmente decidió guardar silencio y no lo dijo. Después de todo, ni siquiera sabía por qué había tenido esa extraña conexión repentina con Asano Shirasu, y desconocía las condiciones para su activación. Quiso controlar al mono después, pero fracasó. Lo más importante fueron las palabras que Asano Shirasu gritó en ese momento. El hombre bestia de pelo blanco no percibió el flujo de espíritus. Entonces, incluso si realmente fuera magia, definitivamente era diferente de cualquier magia conocida. Poniendo esta pregunta en lo profundo de su corazón por el momento, Suer tranquilamente comenzó a contarle a Riku la razón por la cual se quedó solo, y todo lo que les pasó a Lenny y los demás después de que evacuaron, excepto el mono. Sus preocupaciones, la muerte de Asano Shirasu sin dejar ninguna información, el hecho de que el poder y el alcance de las actividades del hombre bestia definitivamente se reducirían, etc. Comentario. Votar capítulo 29. Capítulo 29.
Riku, es demasiado arriesgado, suspiró Riku. Sí, es demasiado arriesgado. Si Lenny y los demás tuvieran un poco menos de suerte, y los demonios fueran un poco más listos, me temo que no volveríamos jamás, murmuró Suer. Temía el peor resultado. Estaba claramente listo para morir, e incluso conmovido por el hecho de que su inminente sacrificio salvara 4 vidas. Ya había perdido la esperanza de vivir, pero, cuando vio a Iván subiendo la colina, la emoción y la alegría de ser rescatado no pudieron fingir. Fue la reacción más instintiva. Suer estaba sinceramente contento de poder seguir respirando ese aire. Lenny y los demás tienen razón. Comparados con los humanos, los demonios creados por la especie fantasma son monstruos con poca inteligencia. No es exagerado decir que son bestias con sabiduría incompleta. Lo único que los supera es su enorme fuerza, ¿verdad? Sin embargo, carecen de una racionalidad completa, así que esos orcos no pensarán de dónde proviene la voz que guía la ubicación del hombre bestia. Solo quieren encontrarlo y luchar contra él. Riku hizo una pausa y continuó. Además, si van a salvarte, no se considerará una pérdida en ningún caso. Pero comparado con esto, la aventura de la que hablo no son las acciones de Lenny y los demás, sino las tuyas, Suer. Riku dijo con calma. Volver al campo de batalla más tarde es demasiado arriesgado. Si mueres allí, sin duda será la mayor pérdida para toda la colonia. Pero si ese hombre bestia deja algo atrás, entonces evacuemos a otros lugares. El espectro de actividades del hombre bestia no es ilimitado. Riku alzó la voz de repente e interrumpió la réplica de Suer. Aunque ya habían tenido conversaciones serias antes, ahora todos sabían que esta vez era diferente. Después de un largo silencio, Riku de repente preguntó en voz baja. ¿Recuerdas cuántos años tienes, Suer? Y 17 años, sin saber por qué Riku hablaría de esto en ese momento, Suer respondió confundida. Solo un año más joven que tú. Sí, 17 años, en la oscuridad, Riku repitió débilmente, esto significa que si uno de nosotros debe morir primero, solo seré yo. Los ojos de Suer se abrieron, pero no pudo ver nada. Después de mi muerte, el único en todo el asentamiento con la capacidad y la visión suficiente para guiar a todos hacia adelante eres tú, ¿entiendes? Repitió Riku. Así que no debes morir allí por esta razón. Riku ya había planeado la muerte de todos, incluida la suya. Suer fue su sucesor elegido, el transmisor de su voluntad. Para ellos, jurar la voluntad del difunto no es solo un simple eslogan. Ya impactado por la determinación en esas palabras, Suer abrió la boca sin comprender, ni siquiera sabía qué decir en ese momento. Comparado con lo que dijo Riku hace un momento, su ansiedad infinitamente enredada y despreciable no sabía dónde ponerla, como una sombra bajo el sol, casi sin ningún lugar donde esconderse. Un impulso que surgió naturalmente llamó a Suer a contarle todas sus preocupaciones y pánico a Riku que estaba allí, pero tenía mucho miedo de que la respuesta que quería oír no fuera la que él quería oír. Aunque más de la mitad de la gente muera en el proceso de huida. Aunque más de la mitad de la gente muera en el proceso de huida. Obviamente fueron las mismas palabras, pero la respuesta de este último fue más firme de lo que podía imaginar. Aunque perdamos a muchos compañeros, si seguimos en la dirección correcta, no nos exterminarán de golpe y la población aumentará lentamente. Esta es la respuesta más correcta. Nadie puede decir la respuesta incorrecta. En esta cueva oscura, frente a Suer, Riku fue tan franco que casi con frialdad dijo las palabras más directas que nunca le diría al mundo exterior. Pero ¿cómo pudo Suer no oírlo? Quizás fue debido a esta oscuridad total que Suer pudo amplificar su sentido del oído, como un tentáculo tembloroso para capturar los cambios más leves. Riku, está llorando, incluso el final del sonido temblaba. Suer quería extender la mano y tocar la mejilla de Riku, tal como lo haría Kourone si estuviera aquí, sus dedos rozando a este niño que era solo un año mayor que él, pero como si lo hubiera esperado, Riku lo esquivó y la mano extendida de Suer cayó en el aire. Riku se levantó en silencio. Suer había espiado en secreto a este gentil chico de cabello blanco 26 veces. Lo vio maldecir con ira y culparse a sí mismo cuando se escondía solo, destrozando todo en su habitación, y era completamente diferente de la frialdad que solía mostrar delante de todos. Esas 26 veces fueron cada vez que hubo un sacrificio en la colonia. Aunque nunca había visto a Riku antes, Suer pensó que incluso el Riku del pasado no sería diferente, ¿verdad? Ya son 47 las personas que han sacrificado sus vidas por esta colonia. Y después, no era solo Riku quien daba órdenes.
A pesar de que Riku estaba reprimiendo todas sus emociones, Suer aún sentía el dolor y la tristeza de este hombre cuando pareció decir con calma que no importaba incluso si la mitad de la gente estaba perdida, si las luces se encendieran en este momento, me temo que podrías ver las raras lágrimas de Riku aquí. Si fuera posible, Suer creía más que nadie que este chico de cabello blanco quería ver a todos vivir felices y con una sonrisa. De repente, Suer pareció sentir algo. Esto hizo que Riku perdiera el control e incluso cometiera tal error que no pudo controlar sus emociones. No es solo Suer quien necesita esta oscuridad, sino también el propio Riku. ¿Qué pasó? Preguntó Suer suavemente, bajando la cabeza. Aunque se lo preguntaba, no necesitaba responder, pues Suer ya había encontrado la respuesta en su corazón. Esta vez fue el turno de Riku de guardar silencio, y permaneció en silencio durante un largo rato. Iván está muerto. Después de respirar rápida y apresuradamente, Riku finalmente dijo con calma. En realidad. En ese caso es el 48, comentario 0 comentario. Votar capítulo 30. Capítulo 30. Suicidio. El plan de celebración de Kourone desapareció de raíz. Entonces, ¿valió la pena el sacrificio de Iván? Preguntó Suer angustiado. Ah, claro, el temblor en su voz había llegado a tal punto que no podía disimularlo en absoluto, y Riku respondió con calma. Tenemos el último mapa del enano y el mapa actual de distribución de poder, la muerte de Iván es, sin duda, valiosa. ¿En serio? Sin saber cómo afrontarlo, Suer simplemente murmuró suavemente. Eso es bueno, de esta manera podremos evitar el campo de batalla donde luchan esas razas inhumanas. Pero Marta estará triste, ¿verdad? Y la abuela, Iván es el marido de Marta y padre de Nona. ¿Qué tristes estarán en este momento? Suer adivinó sin comprender. Si tienes tiempo, ve a consolar a Nona, tienes una buena relación con ella. En la oscuridad, se oyó a Riku salir, y el hombre dijo. Estoy cansado, primero iré a descansar. No hubo respuesta, y las dos personas que estaban igualmente cansadas por diferentes cosas se despidieron en silencio hasta el momento en que Riku estaba a punto de salir por la puerta de madera. Oye, Riku, Suer llamó a Riku con voz apática. ¿Hay algo más? La mano de Riku en la puerta se detuvo. ¿Cosas? Bueno, es algo así, Suer masticó cada palabra, es solo una pequeña curiosidad. De repente quiero saber, Riku, ¿qué tipo de sentimiento es cada vez que les ordenas morir? La voz de Suer resonó en esta cueva fría, pero no pudo despertar el más mínimo eco. Ya no lo soporto más, Riku, Suer murmuró. ¿Alguna vez has tenido miedo? Cuando te despiertas en mitad de la noche, temes que un día te toque morir, incluso se les puede considerar como si estuvieran muriendo indirectamente en nuestras manos, y nosotros somos los asesinos. Tengo tanto miedo, realmente tanto miedo, su voz baja y susurrante es como un hechizo que envuelve el aire muerto. Qué hermosas palabras como adaptarse a este mundo y aprender a sobrevivir en este mundo cruel son solo mentiras para engañarte a ti mismo. Cada vez que ordenas a otros que usen sus vidas para abrir un camino de supervivencia para el resto de la gente, te recalcas en silencio. Cuando sea tu turno, también podrás morir en paz. Todos son así. Es lo más noble en lo que todos están de acuerdo. Van un paso por delante. Pero ahora Suer se ha dado cuenta de que esto es solo una pobre sugerencia psicológica. Se está engañando a sí mismo y a quienes creen en él. Si el corazón no se endurece, no puede sobrevivir, como un corazón de acero. Suer creyó una vez que podía lograrlo, y lo logró. Aunque solo fue un momento de valentía, instintivamente decidió mantenerse frente al hombre bestia de pelo blanco y abrir una salida para el resto de la gente, pero todo cambió tras regresar del sangriento campo de batalla como una picadora de carne. Tenía miedo de enfrentarse nuevamente a tal peligro solo y tomar la iniciativa de sacrificar su vida. Le temblaban las piernas y ni siquiera podía respirar con normalidad. Solo recordar esa sensación era suficiente para destrozar a cualquiera. Era la segunda vez que le atacaban con el cuchillo de carnicero. Justo enfrente de Suer, tal elección era como si una roca más grande que una montaña estuviera allí parada. Justo delante de él, solo. Tal vez. Susurros, Riku quiso gritar en voz alta por un momento, para liberar todas sus emociones, todos sus arrepentimientos y culpa, toda su cobardía y depravación al hombre detrás de él, pero al final, solo pudo dar una respuesta tan vaga. Incluso sus labios temblaban incontrolablemente. Y la ira. Tales cosas están prohibidas, tales responsabilidades no se pueden compartir, así que, basta con enterrarlas todas en tu corazón.
No tengo derecho a hablar de los muertos, dijo Riku lentamente, con voz deprimida, como el asceta más anticuado y silencioso. Después de todo, yo, solo soy un cobarde. Un cobarde que puede decir palabras para dejar morir a la gente, pero no se atreve a matar a nadie con sus propias manos. ¿En serio? Pero la voz de Suer era un poco más relajada. Entonces, Riku, ¿por qué crees que deberíamos vivir, incluso en un mundo así? ¿Quién sabe? Pero no mueras sin una razón. Riku ya había abierto la puerta y salía. En un mundo así, si el valor de morir no es lo suficientemente alto, ¿no sería una gran pérdida? La puerta de madera se cerró a la fuerza y Suer fue el único que quedó en la cueva. En otras palabras, ¿qué significa? Suer murmuró para sí mismo. El mineral que emitía luz naranja de repente brilló, como si se apagara en el siguiente segundo. Había estado ardiendo durante demasiado tiempo. Pero este sutil cambio fue suficientemente evidente para la figura frente a la mesa. Despertando finalmente de su meditación, el hombre frente a la mesa tomó la pequeña olla de agua de sus pies y la vertió en el plato. Pronto, este hermoso mineral volvió a emitir una luz estable y brillante. Si Kourone estuviera aquí, definitivamente sería feliz, ¿verdad? Finalmente quedó satisfecha de ver que la habitación de Suer ya no estaba oscura y que la cueva finalmente tenía nuevamente un poco de habitación humana. Suer dejó la tetera y recogió la piel de animal que tenía delante. La examinó con atención a la luz brillante. El torso estaba casi cubierto de densas palabras, pero aún no estaba terminada. Debido a que estaba pensando a largo plazo, su cabeza estaba un poco mareada, e incluso la velocidad de su pensamiento parecía disminuir. Toc, toc. Llamaron repentinamente a la puerta. Cuando Suer giró la cabeza con atención, vio que la puerta de madera se había abierto. Una pequeña figura estaba allí de pie, con solo la mitad de su cuerpo al descubierto, y su carita, semicubierta por un cabello azul violáceo, observaba tímidamente la cueva. Al ver a Suer, inconscientemente esbozó una sonrisa de felicidad, pero la contuvo al instante. ¿Hermano Suer? Soy Nona. Al reconocer quién llamaba a la puerta, Suer dejó la piel de animal a un lado por un momento y dijo con una sonrisa. ¿Qué pasa? Los niños tienen que acostarse temprano por la noche. Comentario cero comentario. Votar capítulo 31. Capítulo 31. Nona ya no es una niña. Hasta Kourone dijo que Nona podía ayudarla. La niña alzó la voz para refutar, pero al instante siguiente se debilitó. No dijo ni una palabra, solo se mordió el labio inferior con fuerza. Sus hermosos ojos morados miraban a la izquierda y a la derecha con pánico, pero no miró la mejilla de Suer. Este niño ha llegado a la edad de tener preocupaciones. Al ver esta escena, Suer no pudo evitar pensar algo raro en su corazón. Obviamente, él siempre lo ha seguido y lo ha llamado hermano, y él siempre dice lo que piensa. Bueno, Nona ya es grandecita. Simplemente se giró y se sentó. Suer sonrió, lo saludó y dijo: ¿Tienes algún problema? ¿Puedes decírmelo, hermano? Sí. Él asintió débilmente, y entonces Suer vio a la niña con cabello azul violáceo moviéndose lentamente desde la puerta, sosteniendo una pequeña marioneta en ambas manos. Esa era la muñeca que Suer había hecho para ella antes. ¿Tal vez hizo algo mal? Suer sonrió y adivinó en su corazón que, después de todo, para que esta niña, por lo general impulsiva, pareciera tan tímida, ¿sería posible que Kourone fuera a azotarla? Pero tal especulación desapareció de repente cuando escuchó la siguiente frase de Nona, e incluso la mano que acariciaba la cabeza de Nona no pudo evitar temblar. Hermano Suer, papá, él nunca volverá. Nona retorció su cuerpo en el regazo de Suer con inquietud, abrazó fuertemente al títere en sus brazos, pero no pudo evitar bajar la cabeza con tristeza, todavía murmurando en voz baja. En un mundo así, incluso una niña como Nona, que no tenía ni 9 años, conocía claramente el significado de la muerte, y nadie le ocultaría tal hecho. De repente, Suer entendió por qué Nona había venido hoy. De hecho, después de que Riku le contara la muerte de Iván, Suer quiso ir con Marta y Nona. Aunque no pudiera salvar a los muertos, sentía que en ese momento Marta y Nona necesitaban la compañía de personas conocidas, pero Kourone, quien custodiaba el lugar cuando ella salió, frenó este plan. Según sus palabras originales, Suer parecía un poco aterradora en ese momento y no era adecuado encontrarse con Marta y Nona, por lo que a Kourone se le permitió acompañarla sola. Después de eso, Suer se había estado devanando los sesos en la habitación, pensando y preparándose para algo, así que no se dio cuenta de que era esta vez. Cuando Nona llamó a la puerta y entró, no reaccionó. Suer incluso había olvidado que Iván estaba muerto.
aún no se había adaptado a ese vacío, como si todo fuera igual que antes, Nona acudía a él solo para jugar con él y aliviar la soledad del niño. Él estaba equivocado. Y bueno, sin saber qué decir, Suer solo pudo asentir en voz baja y acarició la mano de Nona con más fuerza. La abuela vio que el cristal que representaba a papá estaba colgado en la piedra, los cristales de la hermana Masashi y el tío Kalim también estaban colgados allí en el pasado, todos los bendecían, pero la abuela aún deseaba que papá regresara, sus ojos ya estaban nublados, y la abuela se apoyó suavemente en el hombro de Suer mientras hablaba, apretándole la cara con fuerza, y sus palabras ya eran lágrimas. Quiero que papi vuelva a abrazar a la abuela, quiero que papi la pinche con su barba, y quiero volver a subirme a sus hombros, de verdad quiero que papi regrese. Suer. La abuela sollozaba y lloraba a gritos, empapando la ropa de sus hombros con las lágrimas. Lo siento. Incapaz de decir nada más, no había nada que decir, cada palabra era pálida, Suer solo pudo mirar hacia la parte superior de la cueva en vano, como si no pudiera sentir el dolor de la herida en su hombro, abrazó suavemente a Nona en sus brazos y siguió dándole palmaditas en la espalda. Sollozando, después de un largo tiempo, Nona calmó gradualmente sus emociones, pero todavía se apoyó en los brazos de Suer sin levantar la vista. Mamá ha estado llorando, y cada vez que ve las cosas que dejó papá, llora con mucha tristeza, pero mamá sigue sonriendo y consolando a la abuela, dijo la niña con voz infantil. Pero cada vez que la abuela ve llorar a mamá, no puede evitarlo, dándose una palmadita en la espalda en silencio. Y lo lamento. Aparte de estas palabras, Suer no pudo encontrar nada más que decir en ese momento. Simplemente se disculpó, por sí mismo, por Riku y por todos. ¿Por qué te disculpas, Suer? La niña estaba confundida. Obviamente, todos dependen de ti para sobrevivir. ¿Eres tú quien se arriesga a perder la vida cada vez que sales? Finalmente, se incorporó del pecho de Suer, pero Nona no levantó la cabeza. La niña de cabello azul violáceo simplemente bajó la mirada y dijo tímidamente. Pero Nona. Mordiéndose los labios con fuerza, la fuerza incluso hizo que Suer se preocupara y extendió su mano para dejarla relajarse, pero Nona lo empujó. Pero Nona le dijo algo demasiado a Riku, una Nona así debe ser terrible, ¿verdad? Como si hubiera perdido todo su ánimo, Nona dijo frustrada y tímidamente, y sollozó débilmente otra vez. ¿Ah? Suer abrió la boca con expresión vacía. Obviamente, Riku y Suer se esforzaron tanto para que todos vivieran aquí a salvo, pero Nona le dijo unas palabras tan exageradas a Riku. No solo lo golpeó, sino que también preguntó por qué murió papá en lugar de Riku. Es realmente excesivo. ¿Qué Nona? Gritó con voz ronca, como si hubiera sufrido un colapso emocional, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Nona también lo sabía. Pero no puedo controlarlo. Cuando pienso en la muerte de papá, cuando pienso en no volver a verlo. Nona, sollozando. Entonces es injusto para Riku, Nona lo sabe todo, es culpa de Nona, Riku debe estar muy triste, es todo culpa de Nona, las lágrimas de la niña caían como gotas de lluvia y no podía detenerlas aunque seguía secándolas con sus mangas. Pero Suer estaba harto. Estaba harto de este mundo. Comentario. Votar capítulo 32. Capítulo 32. Transferencia. Ustedes son los héroes de todos, sollozó la niña, ya sea papá, Suer, Riku o cualquier otro, todos son héroes que protegen a todos. Decirle eso a un héroe, Nona debe estar en un estado terrible, el mundo de la niña estaba desesperado. Incapaz de escuchar a Nona continuar diciendo eso, Suer abrazó a la niña con fuerza, como para fusionarla con él, compartiendo el dolor, el calor y la tristeza. Héroe. Qué palabra tan pesada. ¿Un héroe que escapó sacrificándose? No. Suer apretó los dientes y negó. Nona, no te equivocas. Es culpa de la abuela. Es culpa de ella. Replicó la abuela en voz alta, y al instante siguiente Suer la abrazó con más fuerza, de modo que el sonido que emitió se apagó. Sin decir nada, Suer simplemente jadeó en busca de aire, abrazó a Nona y la meció. Ya no lo soportaba más. Nona disculpa, consideración y amabilidad, ella era demasiado sensata, ¿por qué demonios era tan sensata? Suer estaba tan enojado que no podía liberarse. Un niño de menos de 9 años, en un mundo normal, ¿debería ser abrazado dulcemente por sus padres en este momento? Lo que más le hacía reflexionar cada día era escabullirse para jugar, portarse como un niño mimado, rogarle a sus padres que le comprara la falda más nueva y bonita, jugar felizmente con niños de su edad y no pensar en ningún problema.
Pero Nona era tan sensata que conocía la lógica del mundo, conocía el sufrimiento ajeno y sabía incluso compartir ese corazón, aunque el muerto fuera su padre. ¿Por qué? ¿Por qué la víctima que ya ha sufrido la tristeza debería ser racional y simpatizar con los demás? ¿Por qué es tan niña? Los templos de Suer palpitaban y él no podía aceptar un mundo así. Un mundo así era anormal para Suer, como un monstruo de la razón. Está bien, Nona, está bien, solo pudo murmurar y repetirlo una y otra vez, como abrazar a un bebé para que se duerma. Suer la meció suavemente. Habiendo olvidado la hora, Suer simplemente abrazó a Nona y le dio unas suaves palmaditas en la espalda hasta que escuchó la suave respiración de la niña en sus brazos. Colocando a Nona, que ya se había quedado dormida, en su cama y cubriéndola con una colcha, Suer miró su ropa que estaba manchada de lágrimas y mocos y no pudo evitar sonreír amargamente, pero en comparación con esta pequeña cosa, probablemente porque desahogó sus emociones reprimidas, la expresión de Nona después de quedarse dormida era extremadamente pacífica, y nunca había sido preocupada por los problemas, por lo que debería poder descansar bien. Tras reflexionar un rato, Suer se recostó en la mesa y tomó un trozo de piel de animal de un lado. Tras reflexionar un momento, comenzó a escribir en él. No era una frase muy larga. Tras terminar de escribir y revisarla varias veces, la puso sobre la almohada de Nona, quien dormía profundamente. Esta fue su última esperanza y bendición para Nona. Después de cambiarse de ropa y ordenar las cosas que iba a llevar por última vez, Suer tomó la piel de animal densamente escrita y encendió la luz para mirar alrededor de la cueva nuevamente, grabando profundamente cada escena de los muebles en su mente. Hermano Suber, Nona, que estaba durmiendo, sostenía con fuerza una esquina de la colcha, pero parecía como si estuviera sosteniendo la mano de Suber, con una ligera comisura de su boca hacia arriba, revelando una dulce sonrisa. Vamos. Suer apagó la luz. Buen sueño. Metió un puñado de hierba en el pico de la bestia con forma de pájaro en el corral y observó cómo este animal con apariencia humana frotaba su cabeza contra su mano con cariño, por lo que Suer aprovechó la oportunidad para tocarle la cabeza. El animal de 4 patas, similar a un caballo, pero con un pico parecido al de un pájaro, 2 cuernos en espiral en la cabeza y una cola larga, similar a la de un dinosaurio en lugar de la de un caballo. Suer los llamó bestias portadoras de pájaros, domesticadas por los humanos en este mundo para viajar y transportar cosas. Sin embargo, a decir verdad, eran bastante inteligentes, no solo sabían cómo esconderse en el peligro, sino que también reconocían el camino automáticamente. Después de desatar las riendas de la bestia portadora del pájaro, Suer la condujo hacia el exterior del asentamiento. Era la hora de descanso nocturno para la mayoría de los habitantes del asentamiento. Aunque vivían en una cueva, Riku y Suer encontraron la manera de contar el tiempo de todos y les pidieron que siguieran la rotación de día y noche para cumplir con el horario de trabajo y descanso correspondiente. Gracias a este incidente, Suer no tuvo que preocuparse por encontrarse con demasiada gente en ese momento, lo cual fue mucho más conveniente. Cuando Suer condujo a la bestia jorobada hasta el pilar de piedra en el centro del asentamiento, no pudo evitar detenerse a observar los 48 cristales que lo rodeaban. Comparado con el pasado, el que representaba a Iván ahora permanecía allí en silencio, y no sé si temblaba ligeramente al ver la llegada de Suer. No te preocupes demasiado por Nona, Iván, ese niño es diferente a ti, pero es muy inteligente, murmuró Suer para sí mismo con cierta diversión, mirando a su alrededor, tratando de grabar esta escena en su mente. Ah, Suer. De repente, se oyó un grito familiar, y cuando Suer se giró, vio que era Credo el que estaba allí. El joven, recién recuperado, aún conservaba cierta debilidad en el rostro, pero más curiosidad. Suber, vas a salir a esta hora. La expedición acaba de terminar, ¿verdad? ¿Debería haber suficientes provisiones?, preguntó Credo, confundido. Hay cosas que hay que atender. Tras una breve explicación, Suer le dio una palmadita en el hombro a Credo y preguntó. ¿Cómo va tu recuperación? Bueno, ya estoy mucho mejor. Gracias a las hierbas que trajiste, Suber. Me salvé de verdad. Credo se rascó el pelo con una sonrisa inocente. Bueno, Kourone me contó que siempre estuviste a mi lado cuando estaba enfermo. Muchas gracias, Suber. No seas tan educado. Si tienes alguna dificultad o pregunta en el futuro, recuerda preguntarle a Iván. Si Iván no lo sabe, pregúntale a Riku. Cuídate y no seas tan imprudente. Suer sonrió, hizo un gesto con la mano y dijo. Por cierto, ya que estás aquí, no necesito molestar al compañero que vigila la puerta. Dale esto a Riku cuando te despiertes mañana.
Mientras hablaba, Suer le entregó a Credo la piel del animal encuadernada con palabras escritas en ella. Comentario 2. Votar capítulo 33. Capítulo 33. Nací para esto. ¿Oye? ¿Te lo entrego? Credo mostró cierto nerviosismo. Si es un asunto muy importante, deberías entregárselo tú mismo a Riku. Suer, ¿aún le tienes un poco de miedo a Riku? Suer miró al joven nervioso y torpe con cierta diversión. No sé si es porque suele comportarse de forma demasiado fría y majestuosa, pero Credo siempre tiene un poco de miedo cuando se enfrenta a Riku. Jajaja, como se esperaba, Credo se tocó la cabeza torpemente cuando escuchó a Suer decir esto directamente. Está bien, Riku es una persona de rostro frío y corazón cálido. Lo descubrirás cuando te lleves bien con él un tiempo, sonrió Suer y lo consoló. Bueno, también sé que Riku es buena persona, pero siempre me pongo nervioso delante de él, entonces déjame esta tarea a mí. Suer. Mañana se la encargo a Riku por completo. Credo se irguió y prometió con seriedad. Jamás espiaré. Puff, rió entre dientes. Sin decir nada más, Suer le dio otra palmadita en el hombro a Credo y condujo al pájaro hacia la puerta. Los pocos guardias lo vieron acercarse, y Credo lo siguió. Todo salió bien. Se despidió con una sonrisa de los compañeros en la puerta, se alejó de Credo y abandonó el lugar donde había permanecido durante 3 años, considerado su segundo hogar. Se quitó la máscara antipolvo, se levantó la capucha y se la tapó bien, se dio la vuelta y montó en el pájaro. Suer debía correr al lugar donde había desembarcado del río lo antes posible. No hubo despedida, porque sabía que si le contaba a Kourone o a Riku sobre su plan, definitivamente objetarían, o mejor dicho, Suer esperaba que objetaran. Así que, mantengamos todo en una hermosa fantasía que nunca ha sido revelada. Suer podía apostar a que el hombre bestia no reaccionaría necesariamente y que continuaría ignorando a los monos con su propio lenguaje entre las bestias, pero tenía miedo. Incluso si la colonia pudiera realmente desplazarse indefinidamente, como dijo Riku, incluso si la mitad de la gente se perdiera durante la migración, era solo una estimación aleatoria. Era más probable que todos en la colonia fueran exterminados durante la migración. Suer no podía asumir que todo iría bien. Por lo tanto, tuvo que desviar todas las miradas y persecuciones de los hombres bestia que pudieran venir, ir a otra dirección y dejar un espacio seguro para todos en la colonia. Esto era algo que solo Suer podía hacer, dejando únicamente su sangre. El viaje de varios días se acortó considerablemente gracias a los medios de transporte. Levantó la mano y tiró de las riendas para indicarle a la bestia que portaba pájaros que se detuviera allí. Suer miró a su alrededor e identificó el terreno. Este debería ser el lugar por donde caminó en el agua para evitar el rastreo del hombre bestia. Había entrado en pánico y había sentido miedo, y albergaba muchos pensamientos despreciables en su corazón, como no contar sus propios asuntos a los demás, esconderse en el asentamiento y esperar el día en que todos fueran asesinados juntos. Incluso como anciano del campamento, tenía derecho a evacuar primero. Después de todo, seguía siendo responsable de guiar a todos para que sobrevivieran, pero al final, todavía no pudo hacerlo. Kourone se preocupó por sus palabras y su cuidado, Riku por su declaración franca y casi desinteresada, y Nona, incluso una niña tan pequeña entendió la verdad, las oraciones contenidas en la tierna voz que lloraba, esos corazones puros y bondadosos, fue como si una lámpara que emitía luz cálida y calor iluminara el mundo de Suer, dándole coraje y fuerza. Si una persona debe tener el coraje de hacer algo que sabe que es imposible lograr una vez en su vida, entonces este momento es lo que he estado esperando toda mi vida. Suer aceptó felizmente este destino. Esta vez, realmente me toca ser un héroe, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios bajo la máscara. Suer se cortó suavemente el dedo y observó en silencio cómo la sangre roja y brillante goteaba por su dedo extendido y salpicaba la fría roca. Esta es la señal. Sin la intención de detener la hemorragia, Suer pateó con fuerza a la bestia camello pájaro en el abdomen y al momento siguiente, la bestia cargó a Suer y corrió rápidamente, todo el camino hacia el oeste. La sangre que caía era como flores de ciruelo cayendo sobre la nieve, floreciendo en este viaje que estaba destinado a ser un viaje extremadamente largo. ¿Cuál es el significado de vivir? Haciendo eco de la conversación con Riku ese día en su mente, Suer respondió suavemente. Si se trata de significado, ya tiene significado, aunque este sea un viaje de ida al infierno, Suer quiere vivir con la espalda recta, con toda su dignidad y orgullo, hasta el día en que deje de respirar. Entonces, hombre bestia, por favor véngate del hombre bestia muerto, aunque sea solo por curiosidad. Por favor.
Debes hacer esto, de lo contrario, mi determinación y mi huida, ¿no será una broma? Tos, tos, tos. Tosiendo desesperadamente, Suer se tapó la boca y la nariz con más fuerza. Estaba en un desierto en ese momento. Tuvo que adentrarse en un lugar tan peligroso para evitar la guerra entre el enano y el elfo, que ahora incluso encontrar agua le parece difícil. Pero hay que decir que todo esto merece la pena. Para ser honesto, con solo estar en este desierto, uno puede sentir el poder trascendental a lo lejos. Las creaciones legendarias que Suer vio lo asombraron enormemente. Había naves voladoras que parecían estar hechas de flores y hojas anchas que ondeaban densamente en el cielo, y enormes rayos de luz emanaban constantemente de su proa. Además, las naves que luchaban contra esta nave, obviamente obra del elfo, eran obviamente naves del enano. La tosca nave, con su característico sabor a dieselpunk, incluso a la distancia, Suer podía ver sus remaches. Si hubiera sido en su vida anterior, Suer sintió que estaría tan emocionado que no estaría satisfecho ni siquiera tomando docenas de fotos. Desafortunadamente, ahora solo puede temblar ante la batalla entre ambas fuerzas. Lo único que puede pedir es que los barcos derribados como gotas de lluvia por ambos lados no le caigan encima. Comentario cero comentario. Votar capítulo 34. Capítulo 34. La vida en el campo de batalla sería mejor que los rayos de luz que atravesaban el cielo no pasarán por el lugar donde él estaba. No me malinterpreten. Aunque Suer eligió el camino de la muerte, eso no significa que simplemente encontraría un lugar lleno de ceniza negra y se lanzaría. Haría todo lo posible por vivir hasta el día de su muerte. Aunque desde cierta perspectiva, esto no es diferente a buscar activamente la muerte. Calculando el agua y la comida existentes, Suer mordió un trozo de carne seca. Este fue el último regalo de la bestia ave. Hace mucho tiempo, la bestia pájaro cayó exhausta, y Suer tomó suficiente carne, la enterró y partió solo. Sin montura, su paradero se volvió aún más secreto. Para ser honesto, no sé si los hombres bestia han seguido los rastros de sangre que dejé, y no sé si la gente con orejas de bestia se ha detenido porque estuvieron involucrados en los campos de batalla de las principales razas de la guerra. Debido a que tales preguntas son demasiado irresolubles, Suer simplemente no piensa en ellas ahora. Si tiene una oportunidad en el futuro, le preguntará a Riku si realmente puede volver a verlo. Aparte de eso, solo necesita desearles lo mejor a todos en la colonia. Auge. Parece que una nave espacial se ha estrellado cerca. Suer sintió claramente que la Tierra temblaba varias veces. No sabía cuánto tiempo más lucharían el elfo y el enano. En este desierto, lo único que agradecía Suer era que no se debía al clima, sino a la magia. Era un simple producto de la arenación de la roca, lo que significaba que no tenía que preocuparse por el calor y el frío extremos que había padecido en el desierto en su vida anterior. Dicho esto, se estima que, debido a la gran reacción energética sobre su cabeza y a la caída de numerosas fuentes de calor, Suer aún siente claramente que este desierto ha sido calentado artificialmente. La temperatura circundante es mucho más alta que cuando llegó hace unos días. Si esta guerra continúa, podría convertirse en arena caliente. Para estas razas superiores, cambiar el entorno de una zona es tan fácil como beber agua y comer. Suer suspiró en silencio. Mordió con fuerza la carne seca de nuevo. La ración de hoy era suficiente. Tras envolver la comida de nuevo, Suer se acurrucó en la cueva e imaginó la reacción de Riku al ver la piel que le había dejado. Además de la razón escrita al principio para explicarle a Riku por qué eligió dejar la colonia en paz, el resto era pedirle a Riku que le explicara a Kourone, Lenly, Credo y otros en su nombre. Solo pensar en pedirle al hombre de cabello blanco con un exterior frío y un corazón cálido que hiciera tal cosa hizo que Suer sintiera una especie de remordimiento desde el fondo de su corazón. Solo pensarlo, sabía que definitivamente haría que Riku se avergonzara hasta la muerte. Suer imaginó felizmente esa escena. Siendo sincero, para él ahora, todo parecía ser indiferente. Tanto su cuerpo como su mente estaban extremadamente relajados, como si nada se guardara en su corazón y no existieran preocupaciones. Tan ligero que incluso al caminar se tambaleaba. Completamente liberado de ataduras, liberándome. Por supuesto, además de las dos preguntas anteriores, hay más recuerdos de Suer en la piel del animal. Durante la última vez que permaneció en el asentamiento, Suer recordó desesperadamente el conocimiento que sería útil para las vidas y la supervivencia de todos en el asentamiento, y luego los escribió todos.
Para ser honesto, Suer originalmente tenía la intención de usar este conocimiento como capital para establecerse y consolidar su posición en el asentamiento y liberarlo gradualmente durante un largo período de tiempo, pero ahora lo tiró todo de una vez. Si lo único que puede probar la existencia de una persona es el recuerdo de los demás además de los rastros que dejó atrás, entonces Suer cree que con ese conocimiento, todos en el asentamiento deberían pensar en él cada vez que usen este conocimiento, entonces ¿no es equivalente a seguir acompañando a todos? En cuanto a los pequeños pensamientos y ocultamientos anteriores, bueno, trátenlo como una pequeña broma. Con ese conocimiento, era equivalente a que el mayor valor de Suer se quedara allí. En cuanto a lo demás, creo que Riku definitivamente se encargará de ello, después de todo, él es Riku. Sonriendo, Suer todavía estaba sonriendo felizmente. Auge. La tierra tembló de nuevo, y esta vez incluso hubo rocas cayendo y golpeando la cabeza de Suer, despertando al hombre de su fantasía, haciéndole apretar los dientes de dolor. Este lugar no puede durar más. Mirando a su alrededor, Suer juzgó que si hubiera otro terremoto de gran escala, esta cueva colapsaría por completo. Escabullirse. Tras envolverse la túnica y salir a rastras de la cueva, Suer contempló el campo de batalla en el cielo. Estas nobles razas superiores, que solían depender de los elfos y usar la magia, ya se habían enfrentado hasta el agotamiento. Las naves de ambos bandos en el aire ya se habían acercado lo suficiente. Justo cuando Suer alzó la vista, vio una nave espacial enana chocar contra una nave flor. Entonces, las dos naves espaciales flotaron en el aire y se balancearon un rato antes de caer juntas al suelo. Bueno, tal vez también deberíamos contar al enano y al elfo cayendo como pequeñas gotas de lluvia en el aire. Sacudiendo la cabeza, Suer comenzó a caminar hacia la nave espacial más cercana del elfo caído. Su comida ya se estaba agotando, por lo que incluso si pudiera encontrarse con algún peligro, aún tenía que buscar en la nave espacial del elfo para ver si podía encontrar algo de comida. A diferencia del enano, que parecía duro, Suer aún creía que la comida de los elfos estaba en la dieta humana. De hecho, había encontrado algo de la comida de los elfos en la expedición anterior a la colonia. En cuanto a la idea de escapar de este desierto, o incluso de esta zona, Suer desistió hace unos días, simplemente porque el área que abarcaban las dos razas que luchaban en el aire era demasiado extensa. No solo este desierto, sino también las zonas circundantes estaban incluidas. ¿Acaso Suer no lo había dicho ya? Durante el enfrentamiento previo a la guerra, las naves espaciales en el cielo eran tan densas como los soldados celestiales que asediaban la montaña Uaguo. Con el cuerpo mortal de Suer y la velocidad de movimiento, es mejor no tener sueños tan poco realistas y confiar más en su suerte. Moviéndose lentamente por el desierto como una hormiga, Suer incluso tarareó una canción con aire relajado y se acercó a la nave espacial élfica que se estrelló hacía unos días. Después de tanto tiempo, no debería haber ningún elfo en ella. Ya no tenía nada que temer.